a ampliar nuestra pantalla, ahí está, ¿no? Muy bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a desarrollar, ¿no? Pirámide y cono con sus respectivos troncos, ¿no? Y bueno, respecto a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, bueno, como todos sabemos, los objetivos son bastante claros, que en el sentido que buscamos nosotros ir recordando ciertos aspectos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, es recordar las principales características y similitudes, ¿no? Que encontramos en la pirámide y el cono, ¿no? Es como el tema anterior, ¿no? Entre prisma y cilindro, perdón, habían ciertas características afines, ¿no? Como por ejemplo, podríamos indicar que tanto el prisma y el cilindro presentan dos bases, ¿no? Que son paralelas, que son congruentes, ¿no? Y así, ¿no? En el caso de sus respectivos troncos también ocurrían que las bases de los troncos no son paralelos, ¿no? Entonces había ciertas características afines, ¿no? Entonces, en el caso de estos dos sólidos, de la pirámide y el cono, va a ocurrir lo mismo, ¿no? También van a ver que tienen algunas características similares, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? Características y similitudes que encontramos en estos sólidos, ¿no? Perdón, chicos. El segundo objetivo es demostrar los principales teoremas que se suelen usar en examen de admisión, ¿no? Sobre todo el cono y la pirámide, ¿no? Hay algunos teoremitas que anteriormente han sido también preguntas de examen de admisión, ¿no? Y que ya desde que se han tomado en examen de admisión, a veces los consideramos como teoremas también, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hacer algunas demostraciones por ahí, ¿no? Bueno, estudiar también a los troncos de estos sólidos y sus elementos, así como las relaciones. Perdón, chicos, casi me atoré un poquito. Ya está. A ver, decíamos que en el tercer objetivo, ¿no? En el tercer objetivo, no es COVID, ¿no? Me ha atorado con mi saliva, ¿no? El tercer objetivo es estudiar los troncos de estos sólidos y sus elementos, así como las relaciones entre ellos, ¿no? Muy bien. Un ratito, chicos, voy a tomar un poquito de agua porque está que me molesta un poquito la garganta. Así un ratito, por favor, mientras van repasando ahí los objetivos, ¿sí? Un ratito, chicos, por favor. Muy bien, chicos, muy bien, ya está. Claro, ¿no? Si es correcto, no tengo a mí siempre yendo la mascarilla, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Bien, entonces ahí veíamos los objetivos, ¿no? Los objetivos en este caso respecto a la sesión del día de hoy. Y bueno, entonces vamos pues justamente a pasar a desarrollar lo referente pues a este tema, ¿no? En ese sentido, chicos, entonces, a manera introductoria presentamos lo siguiente, ¿no? Nos menciona en esta pequeña lectura que las pirámides son sólidos muy conocidos desde la antigüedad, ¿cierto? Y eso creo que todos desde que escuchamos ese término pirámide ya, y bueno, en los dos términos, ¿no? Pirámide y cono, como que ya tenemos pues una idea de qué cosa es lo que se va a desarrollar, ¿no? Cuando hablábamos de pirámide, rápidamente se nos viene, digamos, a la mente ese tipo de edificaciones, ¿no? Que son bastante antiguas, ¿no? Pero son conocidos desde la antigüedad y se han escrito muchas páginas no solo para mostrar sus propiedades matemáticas, sino también sus propiedades misteriosas que algunos estudiosos dicen tener, ¿no? Siendo las pirámides más conocidas las que encontramos en Egipto, ¿cierto? ¿No? Las pirámides de Egipto, ¿no? Por ejemplo, también hay toda una teoría respecto a lo que le llaman la geometría sagrada, que de cierta manera a veces también tiene que ver un poquito con el símbolo o la forma piramidal, ¿no? De repente a veces han visto, de repente, ¿no? En algunos casos, una pirámide y un ojito ahí, ¿no? Que creo que es un símbolo también bastante conocido, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces a la geometría también hay una parte teórica que es en la geometría sagrada también, y que involucra mucho de esto también a veces a las pirámides, ¿no? A los polígonos regulares, ¿no? ¿No? Si no me equivoco, una de esas teorías también le llaman, por ejemplo, el Merkaba, ¿no? Merkaba, ¿no? Y ahí donde se busca, digamos,
relacionar también, ¿no?, las formas de los polígonos regulares y también por ahí la forma piramidal, ¿no?, dentro de esa geometría que les comentaba, como que le llaman la geometría sagrada, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con estas figuras, ¿no? Y en ese caso también nos plantea, ¿no?, que al sur de Italia, ¿no?, al sur de Italia, no caemos ya en la imagen, ¿no?, estas casitas, ¿no?, estas edificaciones, ¿no?, al sur de Italia se encuentra Alvedovelo, ¿no?, un pueblo muy pequeño y extraordinario que tiene una particularidad única, su arquitectura, ¿no? ¿no? Su arquitectura, ¿no? En ese caso es que fueron sus peculiares estructuras, los trulli o trullos en español, las que llevaron, las que llevaron a que fuera declarado como patrimonio cultural, ¿de acuerdo? No, la Padula está en otra ciudad, creo, ¿no? De Italia, ¿no? Y nos dice en este caso que bueno, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Más que todo por su estructura, su forma, ¿no? Digamos, interesante, peculiar, ¿no? De tener este pueblo, ¿no? De Italia, ¿no? En el cual la mayoría de sus construcciones corresponden a cilindros, ¿no? Coronados con conos de revolución hechos a base de piedra, ¿no? Que fueron usados por su rápida fabricación y montaje, ¿no? Y montaje. Muy bien, ¿no? Muy bien, chicos. Así tenemos más o menos, se observa, ¿no?, en la imagen, ¿no?, de los pueblitos, ¿no?, digamos, esta forma, ¿no? Inclusive también esa forma cónica, de repente, uno lo ha utilizado de repente en su etapa escolar, ¿no? De repente, no sé, me imagino, ¿no? Yo recuerdo que en la etapa escolar a veces había una semana que le decían de expociencia, ¿no? Y tenías que hacer tu experimento, ¿no? Y los clásicos, ¿no? El soplete, el volcán, ¿no? Y quién no ha hecho de repente por ahí su volcán y le daba la forma cónica, ¿no? Entonces también a veces vemos que en la naturaleza esa forma cónica aparece, ¿no? ¿no? La forma cónica, ¿no? Entonces en ese sentido por ahí a veces también hemos usado esa forma, ¿no? Claro, ¿no? Yo estoy seguro que, por ejemplo, por ahí de repente más de uno habrá hecho su volcán o de repente su soplete, ¿no? Con azufre, creo, ¿no? Sulfuro, creo, con sulfuro, creo, ¿no? Y algo así, ¿no? Ya no recuerdo tanto, pero sí era más o menos esa idea, ¿no? Muy bien, chicos, entonces tenemos ahí justamente una manera introductoria, ¿no?, de ver cómo esta figurita por ahí se utiliza también, de cierta manera, digamos, en forma de edificaciones en general, ¿no? Creo que hemos visto en el desarrollo del curso en sí, hemos podido observar que la geometría se involucra mucho, ¿no?, en el, digamos, en el día a día del ser humano, ¿no? Desde la antigüedad hasta los tiempos actuales, ¿no? Y seguramente seguirá interactuando, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar el desarrollo de la parte teórica, ¿no? Hablando de la superficie piramidal, que es, digamos, que va a ser, digamos, similar a como hablábamos de la superficie prismática, la superficie cilíndrica, y que también recuerden o tengan muy en cuenta que estas formas, estas superficies, a nivel superior también los van a seguir estudiando, ¿no? En ese sentido, ¿qué cosa se da la superficie piramidal? Tenemos en este caso en un plano cualquiera, ¿no? Tenemos la representación de un plano, vamos a tener una línea poligonal, ¿no? Que va a ser la directriz, ¿no? Acá dicen la directriz es una línea poligonal ubicada en un plano, que puede ser una poligonal abierta o una poligonal cerrada. En este caso es una poligonal cerrada, una línea, un cuadrilátero en general, ¿no? Aquí como se observa, ¿no? Digo, en un caso particular. En ese sentido, va a haber una recta, ¿no? Tiene que aparecer una recta, ¿no? La cual, en este caso, la recta, ¿no? Va a haber un puntito, ¿no? Es el vértice, y va a haber ese puntito exterior, ¿no? Es un punto exterior al plano, ¿no? ¿no? Al plano anterior, ¿no? Donde está la directriz, ¿no? Pues va a haber un punto exterior a ese plano donde está ubicada la directriz, y por ahí se traslada una recta, ¿no? Va a haber una recta que contenga o que pase por ese punto que va a ser el vértice o la cúspide, ¿no? Entonces va a pasar una recta por ese puntito, ¿no? Y por un punto justamente de la directriz, ¿no? Y esta recta va a empezar a desplazarse, ¿no? O sea, manteniendo el fijo, ese punto fijo, la recta comienza a desplazarse por todos los puntos de la directriz, ¿no? Entonces, justamente esa recta le vamos a llamar generatriz, ¿no? Que es la línea recta móvil que pasando por el punto fijo V, recorre todos los puntos de la línea directriz, ¿no? Y al hacer ese recorrido, va a generar a la superficie piramidal, ¿sí? Entonces, superficie piramidal, que es la superficie que genera la recta generatriz durante su movimiento, ¿ya, chicos? Que, ojo, esta parte, cuando uno habla de la superficie piramidal, tengamos en cuenta también, chicos, que esta parte de aquí
¿no? También se le conoce como hoja o manto. Chicos, hoja o manto, ¿no? Porque en una superficie piramidal tiene dos de estos, ¿no? Otro se da por acá arriba, ¿no? Digamos, si sigue por aquí, no sé, por aquí seguirá la otra parte, ¿no? No la otra parte, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces serían hojas o mantos, de chicos, que también es, seguramente ustedes también lo han visto, cuando han estado de repente investigando el tema, ¿no? Han podido encontrar por ahí respecto a las hojas o mantos, ¿no? Que justamente esas dos hojas o mantos en su conjunto determinan a la superficie piramidal, ¿no? No solamente es esta partecita, no son las dos hojas o mantos. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos, respecto a lo que acabamos de mencionar? Creo que todo bien ahí, ¿no? Básicamente estamos recordando un poco la idea de la superficie piramidal, ¿no? Hablar de sus elementos, ¿no? La cúspide o el vértice, ¿no? De la superficie piramidal, la recta generatriz, la recta directriz, y bueno, en el movimiento de esa recta generatriz genera la superficie piramidal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos definido la superficie piramidal, lo siguiente es, pues en este caso, ya definir a la pirámide, ¿no? En ese caso, vamos a indicar que la pirámide, ¿qué cosa es? Bueno, es el sólido geométrico limitado por una superficie piramidal y un plano secante a dicha superficie, ¿no? Que no contenga el vértice, ¿de acuerdo? Porque podría ser que el plano no se trace y contenga el vértice y ya no sería, pues, una pirámide, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, a ver, si retrocedemos un poquito, ¿no? La diapo anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Supongamos que uno de repente dice, profe, yo trazo un plano por acá, ¿no? O sea, por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Y puede ser que el plano contenga el vértice, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? Entonces, ahí obviamente ya no hablamos de pirámide, ¿sí? No hablamos de pirámide, ¿no? Entonces, tiene que ser un plano secante, ¿no? En este caso, secante, ¿no? Como estábamos viendo hace un momento, ¿no? Es como acá, ¿no? A esa superficie piramidal, con ese mismo plano secante y con ese vértice, lo que está por acá sería la pirámide, ¿cierto? ¿No? Es más o menos la idea que se quiere manejar para este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos pues lo siguiente, ¿no? Ahí está ya esa porción que ya sabemos que es la pirámide, en el cual pues sus elementos principales son pues, ¿no? El vértice, que es el punto exterior al plano de la base, que le vamos a poner V, que es lo más usual, ¿no? El vértice de la pirámide. Profe, los que están acá abajo no son vértices, también son vértices, ¿no? Entonces, en este caso, esta pirámide tiene 5 vértices, pero sí es correcto indicar, pues, que si uno habla de un vértice específico en la pirámide, usualmente nos referimos al punto que está, digamos, más exterior a la base, ¿no? Ese sería el vértice de la pirámide. Los de acá siguen siendo vértices también, pero de repente, si en algún problema quieren hacer referencia a alguno de estos vértices, tendrán que decir, ¿no? Un vértice de la base, ¿no? Lo tendrán que indicar de esa manera. Chicos, entonces tenemos aquí, luego se define la lista lateral, ¿no? ¿Quién es la lista lateral? El segmento que une el vértice de la pirámide con un vértice del polígono de la base, ¿no? Que puede ser VA, puede ser VB, etcétera, ¿no? Si colocamos más puntitos, ¿no? Ahí está, ¿no? Puede ser VB, VC, ¿no? Y la cara lateral, ¿qué cosa es? En el caso de la pirámide son regiones triangulares determinadas en la superficie piramidal, ¿no? Por ejemplo, la carita VAD, puede ser VBC, ¿no? Y así. En este caso hay 4 caras laterales, ¿cierto? Y la lista básica son los lados del polígono de la base, ¿no? AD, DC, no AB, etcétera, ¿no? Y la base es la región limitada por la línea directriz, ¿cierto? Que en este caso era ABCD, y el área de la base, bueno, le hemos puesto B, ¿no? Bueno, y con ello podemos mencionar también la altudita de una pirámide, ¿no? ¿Quién es la altudita? La distancia del vértice al plano de la base, ¿no? O simplemente a la base, ¿no? Que en este caso podría estar por la parte externa, ¿no? La altudita H, ¿no? Y en toda pirámide, como es un sólido, sabemos que podemos hacer cálculos, ¿no? Como es la superficie lateral, el volumen, la superficie total, ¿no? Y de forma general, nosotros podemos plantear aquí que el área de la superficie lateral es igual a la suma de las áreas de las caras laterales, ¿no? Eso creo que es concreto, ¿no? Pero si yo quiero la superficie lateral de una pirámide, nos podemos calcular cada una de las quitas laterales y la sumamos, ¿cierto? Y el volumen, en este caso, se establece o se determina que el volumen de cualquier pirámide es igual al producto del área de la base, que en este caso era B, multiplicada por la longitud de la altudita que es H, y eso dividido entre 3, ¿de acuerdo? De esa forma
se va en este caso a establecer el volumen de una pirámide, ¿sí? Para cualquier pirámide, ¿no? Que hay una pirámide cuadrangular, pero en general se cumple, se establece este cálculo para cualquier pirámide, ¿no? De cualquier base, ¿no? Al igual que el prisma, la pirámide se nombra según cuántos lados tenga la base. Chicos, muy bien. Veamos por acá, en esta segunda lámina, la clasificación de la pirámide, ¿no? ¿Qué se va a clasificar, chicos? ¿No? Bueno, según, si nos vemos de repente, por ejemplo, la pirámide se puede clasificar también como pirámide convexa, pirámide no convexa, ¿no? Y todo ello, ¿no? Pero usualmente trabajamos más con, o se puede, digamos, enfatizar un poquito más un par digamos, de clasificación, ¿no? Como por ejemplo, la parte de la pirámide recta, ¿no? ¿Quién es la pirámide recta, profe? Es aquella pirámide, ¿no? En el cual debía cumplir siempre una situación, una condición, ¿no? Que es aquella pirámide en la cual su altura, ¿no? Su altura llega al centro de gravedad de su base, ¿no? Si vemos la alturita, si indicamos que este sea el centro de gravedad de la base, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso estamos frente a una pirámide recta. ¿De acuerdo, chicos? Pirámide recta simplemente es aquella pirámide en la cual, al trazar la alturita, ¿no? El pie de la alturita coincida con el centro de gravedad de la base. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora también, así como en pirámide recta, podemos hablar de la pirámide oblicua. ¿Y qué es la pirámide oblicua? Simplemente aquella que no cumpla con esta condición. Entonces, podemos indicar que en la pirámide oblicua podría presentarse, por ejemplo, ¿no? Decimos que simplemente la altura no debe llegar al centro de gravedad de su base. Por ejemplo, aquí trazamos la alturita. Y supongamos que para esta base, que es no convexa, su centro de gravedad esté por acá, pues, ¿no? Entonces, el centro de gravedad, ¿no? Entonces, no coincide con el pie de la alturita, por lo tanto, es una pirámide oblicua, ¿no? También puede ocurrir, ¿no? Podría ocurrir que la altura de una pirámide puede ubicarse incluso en su zona exterior, como vimos en la lámina anterior, ¿no? Que la altura está en la parte externa, ¿no? E igual, ¿no? De repente aquí está en la parte exterior, el centro de gravedad estará por acá, entonces también hablamos de una pirámide oblicua, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, aquí también en esta imagen, la imagen central, podemos observar que la pirámide sería una pirámide no convexa, ¿no? En el caso de nosotros, si nosotros queremos reconocer si un prisma o una pirámide son en este caso conjuntos convexos, ¿no? La idea es básicamente analizar la base, ¿no? Si la base de un prisma o de una pirámide es un conjunto convexo, el sólido también lo va a hacer. ¿Ya, chicos? Eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos ahí en este caso esa condición. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de plantear, jovencitos? Hasta el momento todo está claro, chicos. ¿Alguna duda tal vez? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, me dicen que todo por el momento está bien, me dicen, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar, a ver, ¿no? Muy bien, chicos, entonces tenemos por acá, ojo, aquí en la clasificación que estamos observando, de pasadita hemos hablado un poquito de la pirámide, en este caso, no convexa, pues, ¿no? Muy bien, chicos, y en ese sentido pasamos a la siguiente condición, a ver, ¿no? Veamos un problemita de examen de admisión, ¿no? Un ultimito, ¿no? Reciencito, ¿no? De este año, ¿no? Del 2020, ¿no? De febrero, chicos, ¿no? Entonces, nos dicen que se tiene un paralelogramo ABCD en cuyo interior se toma un punto P y por P se levanta una perpendicular al plano del paralelogramo y en ella se toma un punto E. Chicos, habría que dibujar aquí un paralelogramo, ¿no? Un puntito P, no hay más o menos, ¿no? Y bueno, nos dan ciertos datos, nos dice el volumen, hay el volumen en metros cúbicos de la pirámide EDPC. A ver, profe, vamos a ir graficando, a ver, ¿no? Entonces ponemos por acá. Este es el paralelogramo ABCD, dice que vamos a ubicar en su interior un puntito P, ahí está, y por ese puntito se levanta la perpendicular al plano del paralelogramo, en la cual se va a ubicar el punto E, ¿no? Y ahí luego se va a formar una pirámide, pues, ¿no? Hay que trazar, ¿no? Se forma la pirámide, ¿no? De vértice E y base ABCD, ¿no? Nos piden hallar el volumen en metros cúbicos de la pirámide EDPC, ¿no? Y nos han dado de dato otras 3 pirámides parciales, las cuales, para aprovechar el dato de los volúmenes, vamos a representar con letras las áreas de las bases, ¿no? Por ejemplo, a ver, unimos P con los vértices, ¿no? Y cada región triangular va a representar una base de una respectiva pirámide, ¿no? ABC le colocamos, ¿no? Por datos nos dicen que los volúmenes de EDPA, ¿no? Primero, nos han dicho que el volumen de la pirámide, nos piden hallar el volumen de la pirámide
con vértice en E y base DPC, ¿no? Entonces, la base de esa pirámide es C y la altudita sería EP, ¿no? Pero a ver, luego nos han dicho que los volúmenes de las pirámides EDPA, ¿no? EDPA, ¿no? O sea, de base D y altudita H, ¿no? Entonces, el volumen de esta pirámide con base D y altura H, me dicen que es 10 metros cúbicos. Entonces, nos está diciendo que D por H sobre 3 es 10, ¿no? La unidad como es metro cúbico, no hay problema, ¿no? Luego tenemos la pirámide ECPB, ¿no? ECPB, ¿no? O sea, con base B. Allá, entonces dicen que B por H sobre 3 tiene que ser 12, ¿no? Y finalmente la pirámide EBPA, ¿no? Es EBPA con base A y altura H, debe ser 14. En otras palabras, A por H sobre 3 es 14, ¿cierto? Debe ser 14, ¿no? Y con ello, bueno, nos pide justamente esta pirámide de acá, ¿no? Y para eso, chicos, entonces, creo que la intención es concreta, ¿no? En la base paralelográmica, como hay un punto interior, ¿no? Y tenemos que hay ciertas regiones triangulares que sabemos que se relacionan, entonces nosotros debemos calcular justamente C por H sobre 3, ¿no? Que es el volumen de esa pirámide, ¿no? Entonces, chicos, con ello recordamos, pues, ¿no? Que en el paralelogramo había esta propiedad, ¿no? Que un punto interior cualquiera, ¿no? Hacía, pues, que la suma de las regiones triangulares opuestas siempre es constante, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos indicar que el recordar, ¿no? De esta observación, entonces, A más C es igual a B más D, ¿cierto? Y bueno, como tenemos dato que está, mira, con H tercios cada uno, creo que podemos multiplicar H tercios, ¿no? Para generar justamente, mira, no tanto la expresión que queremos calcular, como también los datos, ¿no? O sea, multiplicar por H tercios, ¿no? No se altera, ¿no? Porque en este caso encontramos que la igualdad se va a mantener, ¿no? Ya simplemente reemplazamos, pues, ¿no? Esto era 14, esto era 12, esto es 10, ¿no? Y bueno, ahí podemos rápidamente notar que lo pedido sería, pues, el valor de 8, ¿no? Bueno, en metros cúbicos, ¿entienden? ¿No? Obviamente la clave es la C, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? Claro, muy bien, Michael me indicaba, ¿no? Muy bien, Michael, ¿no? Me indicabas la respuesta ya hace unos minutos, ¿no? Muy bien, excelente, chicos, ¿no? Entonces, y bueno, en ese caso podemos llegar a esta resolución, ¿no? A partir de, digamos, de lo que se ha trabajado en la parte de áreas, ¿no? Y además también, pues, chicos, ¿no? Que es un problemita que seguramente ustedes están revisando ya los exámenes, ¿no? Ya de repente no falta mucho para el futuro examen de repente de la uni, ¿no? Ya por ahí de repente vamos a ir teniendo ya más noticias respecto a fecha de examen y todo ello, ¿no? Cuando ya se vaya a plantear, ¿no? Muy bien, chicos, entonces tenemos ahí, en este caso, la solución a este problemita de examen de admisión, ¿cierto? Muy bien, joven, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿no? Continuamos. La siguiente lámina, ¿no? Hemos visto básicamente ahorita, digamos, de forma general, hemos hablado de una pirámide, ¿no? En cualquier caso, siempre la pirámide, su volumen es como el área de la base por la altura dividida entre 3, ¿cierto? Entonces, eso de forma general, ¿no? Ahora nos vamos a centrar respecto a la idea ya de una pirámide más particular, que es la que usualmente a veces se suele trabajar mucho en examen de admisión, ¿no? La pirámide regular, ¿no? La pirámide regular. En ese sentido, cuando hablamos de pirámide regular, jóvenes, cuando una pirámide es regular para nosotros, ¿qué debe ocurrir para que una pirámide sea regular, chicos? ¿Qué debía de ocurrir? ¿No? Me dicen que tenga base regular. Cuando su base es regular, ya, muy bien. ¿Eso nomás? ¿O algo más debe cumplir? En que el vértice caiga en su centro. Ya, pirámide recta de base regular, claro, ¿no? Que sea pirámide recta, ¿no? Claro, ¿no? Base regular, todas aristas iguales. Claro, la idea es que cuando hablamos de una pirámide regular, debe cumplirse siempre esas dos condiciones, ¿no? Que la base sea regular y que el pie de la altura coincida con el centro de la base, ¿no? En otras palabras, una pirámide recta de base regular, ¿no? Entonces podemos indicar así, ¿no? Decimos que una pirámide es regular cuando se verifica. ¿Qué cosa? Bueno, que la pirámide sea recta, ¿no? Como primera condición, y como segunda condición, que la base es una región limitada por un polígono regular, ¿no? Entonces ahí hablamos de pirámide regular, chicos, cuando es la pirámide recta y su base es una región limitada por un polígono regular, ¿no?
Usualmente se suele graficar, ¿no? Representar la pirámide regular con la pirámide cuadrangular regular, ¿no? Pero puede ser de cualquier base con tal que sea regular y a su vez pirámide recta, ¿cierto? Muy bien. Entonces decimos pues que la base debe ser una región limitada por un polígono regular, ¿no? Puede ser triángulo equilátero, cuadrado, etc. En este caso sería un cuadrado, ¿de acuerdo? Sería un cuadradito. Ahí representamos que es un cuadrado, ¿no? Suficiente ya con ello. Y luego tenemos también la siguiente situación, ¿no? Que la altudita, para que sea pirámide recta, la altura de llegar al centro de gravedad de la base. En el caso del cuadrado es obvio que su centro se ubica, ¿no? Lo ubicamos cuando trazamos las diagonales, ¿cierto? Del cuadradito, bueno, está ahí el centro, y trazamos la altudita de tal manera que debe llegar a ese centro, ¿cierto? Entonces ya con eso garantizamos que la pirámide aquí mostrada es una pirámide regular, ¿cierto? Muy bien, ¿no? Este es el centro de gravedad, ¿no? Y tenemos también que en este caso particular, las caras laterales están limitadas por triángulos isósceles cuya base es una arista básica, ¿no? O sea, las caras laterales hacen, ¿no? Si todas van a ser, en este caso, isósceles, ¿no? Ya uno puede también concluir que las aristas laterales tienen la misma longitud, ¿no? Me dicen por acá, a ver, me preguntan, si la base fuese un triángulo equilátero, ¿qué lo diferenciaría del tetraedro? Bueno, ¿de qué tetraedro? ¿De tetraedro regular? Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Pues, si la base fuese un triángulo equilátero, ¿qué lo diferenciaría, me dice, ¿no? De tetraedro regular. En ese caso, la diferencia es concreta. En un tetraedro regular, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿no? En un tetraedro regular, nosotros tenemos un tetraedro regular, ¿no? Por ejemplo, así, a grosso modo, ¿no? Vamos a ver un ratito, vamos a poner, ¿no? Dejamos un tetraedro regular, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ya está, nos dejamos ahí a grosso modo un tetraedro regular. Chicos, un tetraedro regular, por definición, todas sus aristas son iguales, ¿no? Todas son iguales, ¿no? O sea, en un tetraedro regular yo no puedo diferenciar quién es la base, porque cualquiera puede ser la base, ¿no? Cualquiera puede ser la base. En una pirámide triangular regular, ¿no? En una pirámide triangular regular, la única que podemos garantizar nosotros que va a ser en este caso un polígono regular, es en este caso la base, ¿no? No la base, no las caras laterales, ¿no? En ningún momento se ha definido la pirámide regular, ¿no? Como que hemos dicho que las caras laterales deben ser regulares, ¿no? No hemos indicado eso, ¿no? Solamente se han dado esas dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos dejar una pirámide triangular para que sea regular. Ya, profe, las aristas básicas deben ser iguales porque sea triangular y equilátera, pero esto ya puede ser o es diferente tranquilamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Porque si me dicen tetraedro regular, bueno, puedo decir, profe, que un tetraedro regular es un caso particular de una pirámide regular, sí, ¿no? Podemos afirmar ello, ¿no? Porque al final el volumen de él se ha calculado como una pirámide, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Entonces, él es un caso particular, ¿no? Caso particular, ¿no? Caso particular de lo que es una pirámide regular. Pero en una pirámide regular solamente la base es un triángulo equilátero, o se afirma que la base es un triángulo equilátero. Que las aristas laterales sean iguales con la arista básica, no necesariamente. Es por eso que ahí, si me dicen, ¿no? Tranquilamente, por ejemplo, aquí puede haber de repente un ángulo de 40 grados, ¿no? 40 grados, ¿no? Hacia atrás también 40 grados, y ya no es un tetraedro regular. ¿De acuerdo? Pero, profe, ¿esta pirámide triangular es un tetraedro? Sí, ¿no? Porque un tetraedro es un sólido que tiene 4 caras. Y la pirámide, toda pirámide triangular tiene 4 caras. Entonces, toda pirámide triangular funciona como un tetraedro. También podría funcionar como un tronco de prisma, ¿no? Cuando dos aristas laterales sean cero, ¿no? Lo que vimos el día de ayer en la teoría, ¿no? De repente por aquí, ¿no? Cuando esta arista era cero, ¿no? La otra también era cero, ¿no? O sea, también podría darse de esa forma, ¿no? Que son situaciones que se han por ahí ya ido comentando, ¿no, chicos? Sí, entonces, hay ciertos sólidos que por ahí, digamos que como que tienen un comportamiento dual, por decirlo así, ¿no? Se puede entender como esas situaciones, ¿no? Pero si vamos a hablar concreto entre un tetraedro regular y una pirámide regular, siempre, pues uno puede decir, no, siempre toda pirámide regular, este tetraedro regular, falso, ¿no? No es así, ¿no? A todo tetraedro regular
¿Puede ser una pirámide regular? Sí, no, eso sí está bien, ¿no? Pero no toda pirámide regular es un tetraedro regular, ¿no? Porque en el caso de la pirámide regular, las aristas laterales y las aristas básicas no necesariamente son iguales, y en general, ¿no? Para cualquier base, chicos, para cualquier base, ¿no? Entonces ahí tenemos esa situación. ¿Se entiende, chicos, la diferencia? O por ahí resolví la duda que planteaban. ¿Sí? Creo que sí, ¿no, chicos? Sí, espero que sí. Vamos a borrar por aquí. Y bueno, la otra pregunta que me hacían por acá, si es que la base, me dicen, ¿la base siempre va a ser una región poligonal? Siempre, ¿no? Porque si decimos un polígono, si decimos polígono, sería hueco, ¿no? Si el polígono simplemente es una línea, ¿no? Por eso que dice, la base es una región limitada por un polígono regular. O sea, en el caso de la pirámide regular, la base debe ser una región limitada por un polígono regular, ¿no? Si decimos que, si por ejemplo, ¿no? Nos preguntaran, ¿no? Si la base de una pirámide es un polígono regular, ¿eso es verdadero o falso? La base de una pirámide regular, ¿es un polígono regular, verdadero o falso, chicos? ¿No? Así no lo voy a escribir por acá, ¿no? La base de un polígono regular, perdón, de una pirámide, ¿no? Es un polígono. De una pirámide regular, ¿no? De una pirámide regular. ¿Es un polígono regular, verdadero o falso, chicos? Es un polígono regular, ¿no? ¿No? Si la base de una pirámide regular es un polígono regular, a ver, me han dicho verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Ya, ¿cómo es? ¿Verdadero o falso? Imagínate que esa pregunta depende de tu ingreso. Esa define tu ingreso. ¿Tú qué marcas? ¿Verdadero o falso? Me dicen acá, ya, a ver. La dejo en blanco, mejor dicen. Pero depende de tu ingreso de ahí, ¿no? Si la dejas en blanco, ya no ingresas. A ver, sería, chicos, sería, ahí está, redoble de tambor, y sería falso, chicos, ¿no? Falso. ¿No? ¿Por qué, profe? ¿No? Por ahí, como me indicaba muy bien, me indicaba por ahí sus compañeros, creo que era Michael, ¿no? Claro, muy bien. ¿No? ¿Por qué? Porque es una región, chicos, ¿no? Es una región, ¿no? Si la base de una pirámide regular es un polígono regular, no. Si me han dicho, es una región poligonal regular, ahí es otra cosa, pues, ¿no? O que mira, es una región limitada, ¿no? Limitada, ¿no? Por un polígono regular, ya es otra cosa, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, hay que siempre tener en cuenta el enunciado. Chicos, el enunciado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me dicen así nomás, ¿no? La base de una pirámide regular es un polígono regular, falso, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que las pirámides, ¿no? Los prismas, trabajamos como un cuerpo sólido, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿qué diferencia entre que yo dibuje un polígono y una región poligonal o una región limitada por un polígono regular? ¿Cuál de los dos es un polígono y cuál de los dos es una región? ¿Uno o dos? ¿Quién es polígono y quién es una región limitada por un polígono? Claro, ¿no? Este 1 es simplemente un polígono, ¿no? 1 es un polígono y 2 es una región, pues, ¿no? 2 es una región, ¿no? ¿Por qué? Porque se está incluyendo la parte interna, ¿cierto? Es una región poligonal, ¿de acuerdo? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esa condición, ¿sí? Esa condición. Entonces, por eso la base tiene que ser una región, ¿no? Por eso, entonces, si me dicen polígono regular, es como que diciendo que la base simplemente es esta línea y que acá no hay nada. Ya, chicos, tengamos mucho cuidado. Me dicen, por ejemplo, acá dice, profe, y si me dicen la base de una pirámide regular es una región poligonal, equivale al limitado, y eso, claro, ¿no? Si me dicen región poligonal, o sea, esto de acá
esta parte 2 es una región ya, ¿no? Que está limitada por un polígono, ¿no? Que me pueden decir región poligonal regular o región poligonal nada más. Eso sí, ¿no? Si nosotros queremos ser específicos en el caso de la pirámide, ¿no? Para la pirámide, es decir, región, o pueden ponerlo así, ¿no? Región limitada por un polígono regular o región poligonal regular, ¿no? Que es equivalente a lo que está acá. Chicos, si dicen una región limitada por un polígono regular, está bien. Si dicen región poligonal regular, es lo mismo, no es equivalente a lo que está acá, ¿no? Lo que hemos definido hace un momento. Por eso es importante que esté esa palabrita región, ¿no? Si está así nomás, polígono, ya no, ¿no? Ahí sí ya no, ¿no? Porque se trata simplemente de una línea. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a borrarlo de aquí y regresamos por acá, ¿no? Por eso acá, mira, ¿no? Dice, la base es una región, dice, ¿no? Limitada por un polígono regular, ¿no? No estaba de repente, no estaba así, ¿no? La base, mira, diferente fue así, ¿no? La base es un polígono regular, no está así, ¿sí o no? ¿No? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Dice, la base es una región limitada por un polígono regular. ¿Ya, chicos? Muy bien, las caras laterales, ¿no? Acá también te cuentan, mira, están limitadas, ¿no? Por triángulos isósceles. O sea, ¿qué quiere indicar acá? ¿Que es un polígono o es una región poligonal, chicos? La cara lateral. ¿Qué se da la cara lateral? ¿Es un triángulo o una región triangular? La carita lateral. Claro, ¿no? Tiene que ser región triangular, ¿cierto? Porque acá dice, están limitadas, ¿no? O sea, aquí, bueno, son regiones que están limitadas, ¿no? Pero ya se debe entender que es la región triangular, ya chicos, la región triangular, ¿no? Donde, como hacer isósceles, ¿no? Todas van a ser isósceles, serían congruentes, entonces se deduce que las aristas laterales tienen la misma longitud, ¿ya, chicos? Ahí está una carita lateral, ¿no? La otra carita lateral, ¿no? Y bueno, en ese caso también podemos hablar de apotemas en la pirámide, ¿no? ¿Quién es apotema? Por ejemplo, se pueden distinguir a veces nos hablan de apotema de la base, ¿no? Que eso también nos podrían mencionar en un prisma, ¿no? Si es que es regular. Entonces, ¿quién es la apotema de la base? Es el apotema del polígono de la base, ¿no? Y como la base es un polígono regular, nosotros sabemos que todo polígono regular tiene apotema, ¿cierto? Tiene apotema. Entonces, la apotema, ¿no? Se trazaría la del centro de la base, la perpendicular a un lado, esa es la apotema de la base, ¿cierto? Sí, la apotema de la base, ¿no? Y la apotema de la pirámide, ¿no? A ver, por acá me dicen, ¿las caras siempre van a ser triangulares para cualquier pirámide? Sí, siempre, ¿no? Siempre son regiones triangulares, ¿no? Para cualquier pirámide, sea, ojo, para cualquier pirámide las caras laterales son triangulares, ¿no? Regiones triangulares. Ahora, en el caso de la pirámide regular, son regiones triangulares isósceles y congruentes entre sí, ¿no? En el caso de la pirámide regular, que pueden ser, profe, equiláteras, puede ser también, ¿no? Pero eso va a depender del problema, ¿no? Si el problema nos dice, ¿no? Allá, profe, si esta lista es A y esta lateral también es A, bueno, ahí ya se entiende que la cara lateral será equilátera, ¿no? Una región equilátera. Pero por lo general es otra longitud, ¿no? Por lo general, ¿no? Por lo general, ¿no? Pero ya va a depender de los datos que tenga el problema, que de repente nos permita comprobar que esta lista lateral y que esta lista básica sean iguales, ¿no? Eso ya va a depender de los datos del problema, ¿no, chicos? Pero si la pregunta es, no, profe, en una pirámide las caras laterales siempre son regiones triangulares, siempre, ¿no? Para cualquier pirámide, ¿ya, chicos? Para cualquier pirámide. Muy bien. Si las aristas laterales siempre son iguales, lo acabo de mencionar. En una pirámide regular, sí, ¿no? En una pirámide regular siempre podemos afirmar que las aristas laterales tienen la misma longitud. ¿Se dan iguales a la lista básica? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente, ¿ya, chicos? Ahora, puede ser que otra pirámide tenga aristas laterales iguales y sea regular, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta pirámide por acá, ¿no? Por ejemplo, aquí esta pirámide, ¿no? Todas estas líneas son iguales, iguales, iguales. O sea, las aristas laterales son iguales. La pirámide es regular. Aquí no, la pirámide mostrada es regular. ¿Verdadero o falso? La pirámide mostrada es regular. Supongamos que así, ¿no? Con esa condición, ¿verdadero o falso, chicos?
A ver, me dicen tetraedro regular, nel, falso, no sabemos si es recto, falso. Ya. Entonces, falso, verdadero o falso, así nada más. Falta datos, me dicen, los dos. Claro, siempre recuerden que cuando hay una proposición, ¿no? La proposición va a admitir ser verdadero o falso, ¿no? Y ahí ustedes saben que que tiene que haber, que si es proposición lógica, tiene que haber, pues, la tala de verdad y todo. Entonces va a ser o verdadero o falso, ¿no? ¿No? Una de dos, ¿no? ¿No? ¿O no, chicos? ¿No? Entonces, ¿cómo sería? Claro, ¿no? Debe ser falso, pues, chicos, no debe ser falso, ¿no? Sí, ¿no? Porque en esta condición, si uno traza acá la alturita, ¿qué punto notable es él? ¿Qué punto notable es él? Claro, ¿no? Él es circuncentro, chicos, ¿no? Circuncentro, ¿de acuerdo? Cuando en una pirámide, cuando las aristas laterales, ¿no? Son iguales, el pie de la alturita siempre es el circuncentro. No es el centro geométrico, ojo, no, no lo es el circuncentro de la región triangular. Ya, chicos, el circuncentro. Y bueno, y por definición, ¿no? Si el pie de la altura no coincide con el centro de gravedad de la base, que en el caso si fuera triangular, ¿no? Como se ve acá, tendría que ser baricentro, ¿no? Entonces, puede que si es un triángulo equilátero, sí cumpliría. Pero como está abierta la posibilidad de que pueda ser cualquier otra base triangular y siempre va a ser el circuncentro, ya hace que la proposición sea falsa. ¿De acuerdo, chicos? Sea falsa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Chicos, muy bien, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿no? Sí a ver, por acá me preguntan sobre unos ejercicios de ayer, sí los tengo, pero vamos a ver si es que al final nos da tiempo, lo paso, ¿sí? Yarley, para poderlo, trabajar, ¿no? Profe, ¿por qué circuncentro? Ya, demuestren, pues, chicos, ¿no? Por congruencia nomás, ¿no? Por congruencia. Si nosotros trazamos aquí, ¿no? ¿No? Aquí, unimos a los vértices, en otras palabras, ¿no? Es fácil notar que los triángulos rectángulos, ¿no? Que los triángulos rectángulos son congruentes, ¿no? Porque tienen la misma hipotenusa L y tienen el mismo cateto que es la altudita, ¿no? Que estamos viendo bolita, ¿no? Entonces, por congruencia, esto tendría que, si este es R, para otro triángulo rectángulo, él también debe ser R, y para otro también sea R, ¿no? Entonces, ahí ya se llega a que es el circuncentro de la base, ¿no? Y en general, ¿no? Para cualquier base, ¿no? Siempre y cuando en este caso, ¿no? Si las aristas laterales, sean las que sean, ¿no? Sean 3, 4, 5, etcétera, si son iguales, siempre al proyectar o al trazar la alturita, el P de la alturita llega al circuncentro, chicos, del polígono, ¿sí? Al circuncentro del polígono, ¿sí? Muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Y así hay otros teoremitas más que se pueden hablar de pirámide, ¿no? Hay diversos teoremitas que son de cierta manera un tanto interesantes, ¿no? No te pases, tampoco. Me dicen acá que tipo la frase de Alan G, ¿no? De Alan G. No vamos al extremo, no vamos al extremo. Muy bien, chicos, ¿no? Muy bien. Cada ocurrencia que se les ocurre, chicos, ¿no? A ver, veamos por acá, chicos, me hablaban de respecto a la apotema, ¿no? ¿Qué cosa era la apotema? Recordemos que en un polígono regular, ¿no? Aquí nomás, así ya lo vemos acá nomás, ¿no? Si nosotros teníamos un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y el centro del cuadrado, que es el centro del polígono regular, ¿no? Entonces, la apotema, ¿quién era, profe? ¿No? La apotema era básicamente la perpendicular, ¿no? Del centro a la perpendicular al lado, ¿no? Esa era la apotema del polígono regular, ¿no? Si es un triángulo equilátero, la misma idea, ¿no? Del centro queda su baricentro, se traza la perpendicular a un lado, ese es su apotema, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, es por eso que aquí, ¿no? Del cuadradito que vemos acá, ¿no? Del centro de ese cuadradito, la perpendicular a ese lado, a esa arista básica, sería la apotema de la base, ¿no? La apotema de la base. Lo cual también hablábamos de apotema de la pirámide, ¿no? Que es la altura de cualquier cara lateral
que sale del vértice de la pirámide, ¿no? Es decir, no es como el teorema de las tres, ¿no? Primera perpendicular, segunda perpendicular, y ahí vendría la tercera perpendicular, que es la alturita relativa a la base de la cara lateral, ¿o no? Entonces, en ese sentido, esa línea es la apotema de la pirámide, ¿no? Entonces, en los problemas, cuando nos digan, ¿no? La apotema de la pirámide se refieren a esta de acá, ¿no? ¿No? Si en una pirámide el apotema vale tanto, se refieren al apotema de la pirámide, ¿no? Para indicar apotema de la base, siempre lo va a especificar, ¿no? El apotema de la base vale tanto, o sea, siempre te va a dar el valor. ¿De chicos? Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta situación, chicos, de la pirámide? ¿Alguna otra situación adicional? ¿No? Que por ahí hemos visto varios detalles, ¿no? Por ejemplo, también otra situación, ¿no? Ya que habíamos hablado del circuncentro, por ejemplo, ¿no? Si tenemos esta pirámide, ¿no? Con la pirámide triangular, ¿ya? Que se puede también generalizar, chicos. Aquí tenemos una pirámide triangular, ¿ya, chicos? Una pirámide triangular, ¿no? Una pirámide triangular. Y, por ejemplo, nos pueden indicar lo siguiente, ¿no? Aquí está el vértice de la pirámide, ¿no? Aquí, ¿no? Que sea la pirámide ABC, ¿no? Si el vértice, ¿no? Si el vértice, bueno, obviamente la pirámide, ¿no? Si el vértice equidista de los lados de la base, entonces nos van a indicar, ¿no? Qué punto notable, ¿ya? Qué punto notable es la proyección del vértice, es la proyección de V en el triángulo ABC, ¿no? En la región triangular ABC. ¿No? Ahí está. Entonces, el vértice equidista de los lados de la base, ¿qué punto notable es la proyección del vértice en la región triangular ABC? Me dicen circuncentro. ¿No? Circuncentro. A ver, veamos, a ver, chicos. A ver, vamos a poner, me han indicado, a ver, como respuesta me han indicado, a ver, vamos a poner la A, circuncentro, me han dicho. Circuncentro. A ver, bueno, vamos a poner los demás puntos, pues, ¿no? Que sea ortocentro, por ejemplo, ¿no? Ortocentro, baricentro, incentro, ¿no? Y a ver, el otro sería, pues, ¿no? Pues excentro no, pues, ¿no? O puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Excentro. Bueno, ya dije que no, entonces ya no voy a poner excentro, ¿no? Pondré, a ver, no sé, a ver, no, ya, punto de Feuerbach. Ya está. Ya, ¿qué punto? ¿Cuál es la clave, chicos? La A de Antáudo dice, ¿no? Punto de Poncelet, me dice, punto de Simpson. Barquito, me dicen. Punto de Fermat. Chicos, hacen reír también. Punto de gominola, dicen por ahí, ¿no? Profe, ¿qué es P.N? ¿Qué es, pues, chicos? Hemos dicho qué cosa era P.N. Punto notable, ¿no? Punto notable. Ya está. Punto de Broca. Ya, ¿cuál es la clave, chicos? Así, pónganse serios, chicos, ¿no? Así, ya. ¿Cuál es la clave? Muy bien, Delia, muy bien. A ver, también por aquí me han dicho. A ver. Muy bien, Yair. Muy bien, Delia. Ya está, ¿no? Muy bien. El puntito, chicos, ya eso lo dejo como tarea, ¿ya? El puntito va a ser el incentro, chicos, el incentro, ¿no? Muy bien, Calef también, justo al final, ¿no? Ya está indicando. El puntito es incentro, ¿ya? Incentro. ¿No? Entonces, el puntito ahí a demostrar es el incentro, ¿ya, chicos? Entonces, me dicen que lo demuestre, ¿no? Ahora voy a hacer la de Alan, dicen, ¿no?
¿no, chicos? ¿No? Igual que el anterior, ¿no? Igual que el anterior. Se supone que, a ver, vamos a colocar, ¿no? Para que equidiste se supone que nos dicen que estas distancias son iguales, ¿no? Con dos nomás, ¿ya? La de atrás yo no lo voy a colocar porque se va a hacer más engorroso, ¿ya? Entonces, por condición, dice el vértice equidista de los lados, ¿no? Entonces significa que estas distancias deben ser iguales, ¿no? Hacia la parte de atrás, hacia la dista B también, pues, ¿no? Y nos dicen que entonces, ¿qué punto notable vendría a ser, pues, la proyección? O sea, básicamente trazamos la altudita, ¿no? Por acá está la altudita, y nos dicen qué punto notable es él, pues, ¿no? La proyección del vértice en el plano de la base, en ABC. Y bueno, como esta altudita es H, al momento de unir I con este puntito de aquí, ¿no? Se supone que por teorema de las tres, ¿no? Esta es la primera y esta es la tercera, pues, ¿no? Entonces esta sería la segunda, ¿no? Este sería un R minúsculo, ¿no? Aquí igual, ¿no? Esta es la primera y esta es la tercera. Entonces, al trazar por aquí, esa tiene que ser la segunda, ¿no? Y notamos que esos dos triángulos son congruentes porque tienen la misma hipotenusa A y el mismo cateto H. Por lo tanto, si este es R, él también debe ser R, ¿no? Y lo mismo ocurrirá hacia atrás, ¿o no? Por aquí, no sea R. Entonces, como este puntito equidista de los lados de la base, sabemos que ese puntito se trataría del incentro, pues, ¿no? Entonces ya más o menos por ahí, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces el puntito es el incentro, ¿ya, chicos? Entonces ahí tenemos esa situación para... profe, ¿este de acá es punto medio? No, ¿no? Recuerda que simplemente es la distancia, ¿no? Si dice equidista, son distancias iguales, ¿no? Entonces la distancia del punto hacia un lado, hacia una línea es la perpendicular, ¿no? No va a decir, profe, punto medio acá. No, no es punto medio, chicos, no es punto medio, ¿sí? Muy bien, entonces ahí estamos comprobando que es el incentro, ya chicos, el incentro, ¿no? El incentro. Muy bien. Es más, ¿no? También hay un tipo de teorema de Pitot, ¿no? En las pirámides, en la pirámide, ¿no? Para una pirámide por ahí que tenga una cierta condición, hay un tipo Pitot también, ¿no? La suma de cada opuestas es constante, ¿no? Que ya, bueno, ahí le dejo como para que investiguen un poquito. Muy bien, entonces vamos a continuar, chicos, ¿sí? Continuamos, borramos por aquí y seguimos, chicos, nos seguimos. Ya está. Bueno, entonces aquí teníamos respecto a la pirámide regular, ¿no? Un poquito hablando de esta región, ¿no? O bueno, este sólido. Y bueno, entonces hay que recordar bien cuando hablamos de apotema de la base, ¿no? Ese lo suelen plantear en los problemas, ¿no? En admisión ha venido también a trabajar con apotema, tanto en la pirámide como en el tronco, chicos, tronco de pirámide. Muy bien, veamos a continuación lo siguiente, ¿no? Veamos algunos teoremas en la pirámide que van a ser bastante útiles, ¿no? Por ejemplo, para toda pirámide, ¿no? Para toda pirámide, aquí estamos poniendo una pirámide triangular, pero puede ser de cualquier base, ¿ya? Para toda pirámide, entonces, en este caso, ¿qué se cumple, no? Tenemos acá que A es la distancia del vértice de la pirámide a un punto de la base, ¿no? Un puntito de la base, ¿no? Acá hay un puntito en la base, ¿no? Por ejemplo, aquí un puntito, ¿de acuerdo? Entonces, si esta es la distancia del vértice de la pirámide a un punto en la base, entonces nosotros podemos establecer que si θ es la medida del ángulo que forma esa línea, ese segmento VS, y el plano de la base, ¿no? Trazamos la altudita, vemos la medida angular θ, entonces es rápidamente deducible pues que se cumple que el volumen de la pirámide es el área de la base B por la longitud del segmento multiplicado por el seno de θ dividido entre 3, pues, ¿no? Bueno, y creo que es evidente ahí, ¿no? Si queremos hacer la prueba del teorema, básicamente aprovechamos, ¿no? Sabemos que el volumen es B por H sobre 3, ¿no? La base B por la altudita H entre 3, y bueno, simplemente reemplazamos H, ¿no? Se observa que en ese triángulo rectángulo, H es A seno de θ, pues, ¿no? Por resolución, ¿no? Entonces simplemente se reemplaza y encontramos este resultado, ¿cierto? B es A seno de, perdón, el volumen de la pirámide es la base B por A seno de θ sobre 3, ¿no? Muy bien, como observación, por ejemplo, también es dable, pues, ¿no? Que puede ser con una arista, ¿no? Con una arista, ¿no? Como sea la longitud de la arista, el ángulo que forma la arista con la base, como sea la de la base, pues también, ¿no? El volumen de la pirámide sea la base B por la longitud de la arista por el seno del ángulo que forma dicha arista con la base, dividido entre 3, ¿no? También se puede indicar esa condición. ¿Y eso de qué nos sirve? Nos sirve básicamente este teoremita para poder indicar
la siguiente situación, ¿no? Por aquí, a ver, ¿no? En este caso, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a indicar acá otro teoremita, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso, sí, para una pirámide triangular, ¿ya, chicos? Para toda pirámide triangular, ¿no? Para toda pirámide triangular tenemos lo siguiente, ¿no? En este caso aquí se traza, ¿no? Un planito, ¿no? Un plano, chicos, se traza un plano, ¿no? En este caso secante a la pirámide, pero que contenga una arista. Entonces, en este caso se van a determinar dos pirámides parciales, ¿no? Entonces, el volumen 1 sería el volumen del sólido V, con vértice V y base MBC, ¿no? Y el otro sólido sería con vértice A y la misma base MBC, ¿no? Que puede ser también vértice M y base ABC, ¿no? También si uno lo quiere trabajar de esa manera, ¿no? En ese sentido, chicos, entonces, si colocamos justamente el punto de corte del plano secante sobre la arista VA, divide a este en la razón de A a B. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, se puede corroborar a partir del teorema anterior, pues que la razón de volúmenes de ese par de pirámides determinadas por ese plano secante es igual a la razón de ese par de segmentos. ¿Ya, chicos? Entonces, es básicamente la aplicación del teoremita que acabamos de ver, ¿no? La prueba del teoremita es utilizando el teoremita anterior, ¿no? Supongamos que VA forma un ángulo de media teta con la sección MBC. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Que forme la media teta. Entonces, ya por el teoremita anterior, por la observación, decíamos, pues, que el volumen de esta pirámide, el volumen 1 vendría a ser, en este caso, y el área de MBC, ¿no? El área de MBC multiplicada por la arista A, por el seno del ángulo que forma con la base, sobre 3. Y lo mismo haríamos para otra pirámide, ¿no? Como acá está el ángulo suplementario, pero voy a aplicar el seno, entonces sabemos que es igual a indicar el seno de teta, ¿no? Por eso es que decimos que aplicando también en AMBC, entonces también el volumen 2 y el área de MBC, ¿no? El área de la región triangular de rojo, por la arista B, por el seno de teta dividida entre 3, ¿no? Donde obviamente al dividir la expresión 1 y 2, entonces nos queda que la razón de volúmenes es la razón de ese par de segmentos. ¿Ya, chicos? Entonces, tranquilamente por el teoremita anterior se puede deducir esta relación, ¿no? Esa relación, ¿no? Bien, chicos, y como observación, bueno, si ese puntito M fue del punto medio, es obvio que la razón de volúmenes sería la misma, pues, ¿no? O sea, el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿cierto? Muy bien, chicos, ¿no? ¿No? Entonces creo que rápidamente se puede deducir esa condición, ¿no? Muy bien, pasamos, chicos, o antes de pasar ahí alguna consulta respecto a esto, chicos, ¿alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? A ver, muy bien. El anterior teorema, ¿cuál era? Ah, el anterior era con la línea, ¿no? Con la línea. El anterior era este de acá, pues, ¿no? Con el cálculo del volumen, ¿no? En función a un segmento, ¿no? En función a un segmentito, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, ese es el teorema anterior. Hemos aplicado esta observación. Lo aplicamos justamente para la demostración, ¿no? Del teoremita acá, ¿no? La observación se ha aplicado tanto en esta pirámide como en la otra, ¿no? Entonces se ha aplicado ahí la observación, ¿no? Y bueno, y se llega a esa relación, ¿no? Y luego finalmente hemos utilizado esta condición, pues, ¿no? O sea, digamos como observación que si el corte es en el punto medio, los volúmenes serían iguales, ¿no? ¿Sí? Sí, y existe una relación de volúmenes para cuando no comparten el mismo lado, en este caso BC. Claro, que justamente vamos a ver a continuación, ¿no? Eso lo conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo, ¿no? También otros teoremitas, ¿no? O sea, cuando no comparten la arista BC, también hay una relación de volúmenes, ¿no? Muy bien. A ver, por acá, sigamos con otros teoremitas y vamos a llegar al teoremita que me consultaban hace un momento, ¿no? En este caso, para toda pirámide triangular, justamente lo que me estaban preguntando hace un ratito, ¿no? Hay un plano secante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, profe, si ya no contiene la arista B'C, por ejemplo, ¿no? Y el plano puede estar en cualquier posición, por ejemplo, por acá, ¿no?
¿no? Así, ¿no? Entonces, profe, se determinan, ya no hay dos pirámides, ¿cierto? Habrá una pirámide y acá habrá pues otro, un poliedro, ¿no? Profe, tronco de pirámide. No, pues no, porque el tronco de pirámide tiene su particularidad. Entonces acá simplemente es un poliedro, ¿sí? Un poliedro. Entonces acá hay una pirámide. Lo que sí podemos decir es que hay una pirámide parcial y una pirámide total, ¿o no? Sí, una pirámide total, la mayor, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos indicar que, por ejemplo, el volumen 1 sería el volumen de la pirámide parcial, de vértice V y base ABC, ¿no? Y la total sería de vértice, por ejemplo, volumen 2 de vértice V y base A', B', C'. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Esta ya es, digamos, un poco más general, ¿no? ¿No? Porque ya no contiene una arista. ¿De acuerdo? Pero, ojo, pero esto es solamente para la pirámide triangular, ojo, solamente la pirámide triangular. El otro caso, cuando compartían a la arista BC, era para cualquier pirámide, ¿sí? No, el primer teoremita que vimos, ¿ya? Entonces, este caso solamente es para la pirámide triangular, ¿sí? Para la pirámide triangular. Entonces, ¿qué se cumple acá? Que, por ejemplo, la pirámide de vértice V y base ABC, la parcial, tendrá aristas A, arista B, arista C, ¿no? Son sus aristas, digamos, laterales, ¿no? Considerando él como base. Entonces, se cumple que la razón de volúmenes, ¿no? De la pirámide parcial a la pirámide total, no la pirámide total, chicos, esa razón de volúmenes es igual a la razón del producto de las aristas laterales, ¿no? Para la pirámide parcial, las aristas son A, B y C. Para la pirámide total, serían pues X y Z, ¿no? Entonces, el producto sobre X y Z. ¿Ya, chicos? Ahí está, ¿no? Esa es la razón de volúmenes, digamos, cuando ya no comparten una arista, ¿no? Cuando el plano pasa en cualquier posición. Pero ojo, no se determinan dos pirámides, ¿no? Se determina una pirámide parcial y un poliedro, pues, ¿no? Entonces, pues lo que se está buscando es la razón entre la pirámide parcial y la pirámide total, ¿no? Profe, ¿cómo se prueba ello? Bueno, para hacer la prueba del teorema, bueno, en ese caso, vamos a aprovechar que aquí puede haber un ángulo, por ejemplo, que sea un ángulo alfa, ¿no? El angulito C'VB', forma un ángulo alfa, y en este caso también que la arista VA', esta arista que se cante a esta región VB', forma un ángulo de media teta, ¿no? Entonces trazamos acá la media teta, y entonces con ellos podemos calcular los volúmenes indicados, ¿no? Por ejemplo, el volumen de la pirámide, por ejemplo, tomamos como vértice A, ¿no? Y base VBC, entonces sería, ¿no? La área de la base por la altura sobre 3, ¿no? Y la base la puedes calcular en función de alfa, de A y de B, ¿o no? Por la fórmula trigonométrica, ¿cierto? Por la fórmula trigonométrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí indicamos, ¿no? Entonces, la alturita sería en función de teta, sería por resolución, el triángulo rectángulo sea C, seno de teta, ¿no? ¿Sí? Y sí, chicos, lo hemos indicado, ¿no? Y acá está también indicado, no es solamente para pirámide triangular ese teorema, ¿ya, chicos? Entonces no vayan a hacerlo en otro tipo de pirámide, solamente en pirámide triangular. Entonces el volumen sería, ¿no? El área de VBC, ¿no? Que esta sería la base, por la alturita que es C seno de teta, ¿no? Y la base por forma trigonométrica sería un medio de A por B seno de alfa. Entonces si reemplazamos, el volumen 1 sería A por B por C por seno de alfa seno de teta sobre 6, ¿no? Y análogamente hacemos lo mismo para el sólido mayor, ¿no? Para el sólido total, ¿no? Trazamos su alturita y la alturita sería en función de teta y de z, ¿no? Sería z seno de teta, ¿no? ¿Cierto? Y el área de la base es x por y seno de alfa entre 2, ¿cierto? Entonces, si hacemos ese cálculo, vamos a obtener, ¿no? Que el volumen 2 sería x y z, el producto de las aristas, x, y z, por seno de alfa seno de teta sobre 6, ¿no? Obviamente, al dividir, se van a cancelar el producto de seno sobre 6, ¿no? Y nos queda que la razón de volúmenes es la razón del producto de sus aristas laterales, ¿no? Considerando a la región de amarillo y esta región de azul como bases. ¿Ya, chicos? Así tendríamos una forma de, digamos, de poder comprobar este resultado. ¿Ya, chicos? Y vuelvo a recalcar la idea que esto es solamente para pirámide triangular. Si es cuadrangular, pentagonal, ya no se cumple esta relación. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿no? Una aplicación de este teorema, ¿no? A veces suele ser de repente, a veces, eso sí lo voy a indicar nada más, ya ustedes lo resuelven, ¿no? ¿No? Cuando tienes una pirámide recta de base cuadrangular equiángular, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no?
¿no? O sea, la base puede ser rectangular o cuadrada, pero la pirámide debe ser recta. ¿Ya, chicos? Una pirámide recta de base cuadrangular equiángular, ¿no? Entonces, nosotros podemos, en este caso, por ejemplo, por aquí, ¿no? Si trazamos, ¿no?, un plano secante, ¿no?, un plano secante, ¿no?, que contenga a este punto medio, ¿no?, de esta arista lateral, punto medio, ¿no?, por ejemplo, A y A, acá también punto medio, ¿no?, A y A, ¿no? Entonces estas están siendo 2A, 2A, ¿no? Porque si la base es rectangular o cuadrada, se cumple que las aristas son iguales, ¿no? Entonces, si trazamos un plano por aquí, ¿no?, que pase, en este caso, chicos, por esos puntos medios y por esas aristas laterales, ¿no? Algo así, ¿no? Mejor lo pongo un solo trazo. Si un planito por acá, entonces la pirámide se divide en dos sólidos, ¿no? Acá hay un sólido, por ejemplo, este es V, ABCD, ¿no? Y acá fuera M y N, entonces la razón de volúmenes de V, ¿no? El volumen de V, M, N, CD, sobre el volumen de, en este caso, del sólido, ya del sólido sería, a ver, el sólido sería, en este caso, AMD, guión BNC, esa razón se conoce, el chico se conoce, ¿no? Entonces, ahí te voy a dejar que calcules esa razón de volúmenes, ¿no? Que eso se puede rápidamente resolver aplicando el teorema anterior, el que acabamos de ver. Pero, profe, si usted nos ha dicho que el teorema anterior no se cumple en pirámide, solamente se cumple en pirámide triangular y que hay cuadrangular, no te compliques, ¿no? Traza el plano acá, ¿no? Y acá trabajas con triangular a este lado y triangular al otro lado, ¿no? Y ahí lo puedes resolver más rápido. O lo otro es que apliques tronco de prisma también, ¿no? O tronco de prisma. Chicos, entonces por ahí la idea es que puedan ustedes corroborar ese resultado, chicos, ese resultado, ¿no? Entonces, esa razón de volúmenes ya luego al final me pueden indicar de repente cuánto les ha salido. ¿Ya, chicos? Entonces, una pirámide recta de base cuadrangular equiángular. O sea, la base puede ser rectangular o puede ser cuadrada. Siempre esa razón de volúmenes parciales se conoce. ¿Ya, chicos? Se conoce, ¿sí? Entonces, ahí lo voy a dejar, ¿no? Ya para que ustedes lo puedan resolver, ¿no? Bueno, antes de eso, tomen su captura de pantalla, a ver, no sé si es que desean resolverlo, ¿no? Entonces, hagan su captura de pantalla y continuamos, pues, con la sesión, ¿no, chicos? Muy bien. Muy bien. Cuando ya estemos en esfera hablaremos del aspecto esferita, ¿sí? Aunque bueno, respecto a la pregunta, no, o sea, lo que me estás preguntando, me preguntan por ahí sobre algo de un arco de una esfera, no, la respuesta es no se genera una esferita ahí. Sí, no se genera. Ya está. Y bien, sigamos por acá. No se forma, no se forma, ¿no? No se puede formar una esferita con esa medida, ¿no? Se va a rotar, por más que se rote 360, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos, entonces sigamos, ¿no? Pero no se forma, ¿no? Porque, o bueno, no sé, depende cómo lo quieran hacer rotar, ¿no? Si respecto a un diámetro, no se va a formar, ¿no? Habría que ver las condiciones que tengan, ¿no? Pero sí, usualmente se hace girar respecto a un diámetro, ¿no? Ese arco, ¿no? El arco tendría que ser de 180, ¿no? Si fuera y es más, si es un arco que gira, un arco de 180 grados, bueno, voy a hacer un ratito del tema, ¿no? La pregunta que me hacen, pero, por ejemplo, chicos, si tenemos acá, ¿no? Yo tengo una semicircunferencia, que es un arco de 180, ¿no? Y este gira 360 grados, el arco mide 180, ¿ya? Y gira 360 grados, genera, chicos, una esfera. Tengo este arco que mide 180 grados y va a girar 360 grados. ¿Se genera una esfera, chicos? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Claro, no muy bien, Diego. Claro, una esfera es un sólido, ¿no? Entonces, este arco genera una superficie,
¿no? Porque es una semicircunferencia, ¿no? Genera la superficie, entonces, y eso no va a generar esfera, ¿no? Entonces, mucho menos, si me dicen, ¿no? Como dicen, al rotar 360 grados, un arco de 120 se puede formar una esfera, nunca, ¿no? Nunca, un arco nunca va a generar una esfera, ¿no? Y mucho menos si es de 120. Muy bien, ¿no? Ya está, muy bien, ¿no? Voy haciendo un breve paréntesis a lo del tema, porque por ahí lo consultaban, ¿ya? Pero sí, chicos, traten a veces de consultar respecto al tema, porque ya después se llega al tema respectivo y ahí se conversa, se debate un poco más, ¿no? Porque si no, por ahí tomamos más tiempo de repente y por ahí puede causar que nos atrasemos, ¿no? Entonces, no es dando un poco la idea, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, chicos, entonces lo siguiente, ¿no? Esa es la comparación del teoremita y, como les decía, una aplicación de esto puede ser el teoremita que les dejé hace un momento, ¿no? Cuando uno divide a la pirámide en dos pirámides parciales, ¿no? Digamos, por el plano que contiene a la altudita de la pirámide, ¿no? Y ahí se puede aplicar el teorema, ese teoremita, ¿no? Y sale bastante rápido. Lo otro es que lo puedan resolver aplicando tronco de prisma, chicos. Muy bien, en el caso de la pirámide también tenemos acá otro teoremita que fue pregunta de examen de admisión, ¿no? Para toda pirámide cuadrangular regular, creo que fue 2010, 2006, 2007, creo. Para toda pirámide cuadrangular regular, o en general, ¿no? Pirámide recta de base cuadrangular equiángulo en general. O sea, la base, esto puede ser, aunque sea una pirámide recta y esta base sea rectangular o cuadrada, el teorema se cumple, no solamente cuando es regular. Chicos, claro, la suma de inversas, ¿no? La suma de inversas, ¿no? Se traza el plano secante, ¿de acuerdo? Ojo, cuando uno traza el plano secante, date cuenta de que acá hay tres planos que se intersecan, ¿no? Está el plano secante y está el plano de VBD y el plano de VAC, ¿no? Hay tres planos secantes. Y nosotros sabemos por teoría que la intersección de tres planos puede ser una recta o puede ser un punto. Y tal como están en este caso posicionados los planos, la intersección no va a ser una recta, ¿no? Entonces tiene que ser un puntito. Y ese puntito justamente es que en esta sección plana es la intersección con las diagonales, ¿no? Entonces todos esos tres planos se intersecan en ese puntito, ¿sí? Y en ese sentido entonces se cumple, ¿no? Que en este caso la suma de inversas, ¿no? Como dice por acá su compañero Marco, ¿no? La suma de inversas de las aristas parciales opuestas, ¿no? Entonces decía 1 entre A más 1 entre B, ¿de acuerdo? Sea igual a 1 entre C, o X en este caso, más 1 entre Y, ¿no? La suma de inversas opuestas es constante, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la prueba del teoremita nos apoyamos de que justamente, chicos, si la pirámide es cuadrangular regular o si fuera de base rectangular, se comprueba pues que la región triangular BVD con la región triangular AVC son congruentes, lo cual hace que este ángulo acá, tanto en esta parte como en esta parte, es el mismo ángulo, ¿no? Y ahí podemos aprovechar justamente la fórmula trigonométrica del cálculo de la bisectriz, ¿no? Entonces, en ese caso, la bisectriz X trigonométricamente se calculaba como 2 veces el producto de ese par de lados sobre la suma por el coseno del ángulo mitad de todo ese angulito, ¿no? O sea, sería el coseno de teta, ¿no? Estando 2AB sobre A más B por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces, eso se puede aplicar en el triángulo B'UVD, VD', ¿no? B'VD', considerando que acá está teta y teta. Entonces, podemos indicar que esta línea VO sería, pues, ¿no? 2 veces XY sobre X más Y por el coseno de teta, ¿no? Considerando que acá está teta y teta, ¿cierto? Y lo mismo sería para el triángulo A'BS', ¿no? Lo mismo, ¿no? Como acá dice la misma medida angular teta y teta, entonces sería, pues, ¿no? VO, que es la misma bisectriz, sea 2 veces AB, ¿no? Sobre A más B por coseno de teta, ¿no? Y obviamente ya es cuestión de igualar nada más, ¿no? Igualar, y en este caso, operar nada más, ¿no? Darle forma nada más, ¿no? Dándole forma a la expresión, encontramos que la suma de inversas siempre es constante, ¿no? Bueno, y esa fue pregunta de admisión, creo que fue 2006, 2007, o creo que un poquito más atrás, pero fue por ahí. Chicos, fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? Y desde allí ya usualmente se suele mencionar como teorema, chicos, como un teoremita, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, sería otro teoremita también adicional en la pirámide, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, veamos por acá la idea de la semejanza de pirámides, que también para conos es muy similar, ¿o no? En ese caso se da, pues, cuando
nosotros a una pirámide, ¿no? De cualquier base, sea recta, sea oblicua, sea regular, para una pirámide, en este caso, si trazamos un plano, ¿no? Que interseca, si un plano interseca una pirámide de modo que el plano es paralelo a la base de dicha pirámide, entonces determina en ella una pirámide parcial semejante a la inicial, ¿no? Esta pirámide parcial, o también se conoce como pirámide deficiente, ¿no? Entonces viene a ser semejante con la pirámide total, ¿no? Y en ese sentido, entonces podemos indicar razón de áreas, ¿no? Por ejemplo, la razón de áreas, por ejemplo, puede ser con las bases, ¿no? Puede ser con las bases, puede ser con las caras laterales, ¿no? La razón de las bases es a la razón de caras laterales, ¿no? Como por ejemplo A, VB, con la carita A', VB', ¿no? Esa razón de áreas siempre va a ser igual a la razón de líneas homólogas en la pirámide, pero elevadas al cuadrado, ¿cierto? De elevadas al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces es decir, por ejemplo, si yo quiero relacionar las bases, puedo decir que como es muy usual trabajar con las alturitas, pues decir que la razón de alturas de la pirámide deficiente con la pirámide total es igual a la razón de la raíz cuadrada de las áreas de las bases, chicos. Y si fuera volúmenes, es lo mismo, puedo considerar en este caso la razón de volúmenes con la razón de líneas homólogas, pero elevadas al cubo, ¿cierto? Igual, si lo queremos relacionar respecto a las alturitas, decimos que la razón de alturas, profe, sería igual a la razón de volúmenes, pero con su raíz cúbica, ¿cierto? La razón de la raíz cúbica de los volúmenes. ¿Ya, chicos? Creo que es algo que también ustedes manejan muy bien y de allí se puede deducir el volumen del tronco de pirámide, ¿cierto? Que justamente es lo que vamos a ver a continuación. El tronco de pirámide es la porción de pirámide comprendida entre su base y un plano secante a la pirámide, ¿no? Y paralelo a dicha base, ¿no? Ahí está, en este caso, el tronco de pirámide, en el cual las bases son secciones poligonales semejantes y paralelas, ¿no? En otras palabras, decir que son homotéticas, ¿no? Que por ahí tiene que ver un poco con la homotesia, profe. ¿Y de qué cosas se está hablando? ¿Por qué homotesia? Porque en el caso anterior de acá, ¿no? Si esto es el tronco de pirámide, este vértice es como si fuera el centro de homotesia, que en este caso son los rayos homotéticos, ¿no? Que generan puntos homotéticos como son A, B, C, D, E y F, con los respectivos primas, digamos, ¿no? Por eso es que esta región y esta otra, ¿no? Se dicen que son homotéticas, o también podemos, lo común, decir que son semejantes, nada más, ¿no? Semejantes y paralelas, chicos. Entonces, solamente que hay que indicar algo respecto a la homotesia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí están las regiones, ¿no? Las bases. Tenemos también que la altura es la distancia entre las bases, ¿no? Y bueno, las caras laterales son trapecios, ¿no? Cuyas bases están contenidas en las bases del tronco. Bueno, las caras laterales en sí deben ser regiones trapeciales. Ya, chicos, regiones, ¿no? No trapecios, ¿no? Sino regiones. ¿No? Aquí decimos regiones por acá. Ya, chicos, regiones, ¿no? Regiones trapeciales, ¿ya, chicos? Y en el caso de que en este caso, el tronco de pirámide sea regular, es porque proviene de una pirámide regular, ¿no? Donde en ese caso podemos hablar de apotema, ¿no? Apotema en este caso de la base, que es la apotema del polígono, y la apotema no de la pirámide, sino del tronco de pirámide, ¿ya, chicos? La apotema del tronco de pirámide, ¿no? Acá tiene que ser del tronco de pirámide, ¿no? El tronco de pirámide aquí, ¿ya, chicos? Entonces, esa apotema del tronco de pirámide es la altura de cualquier cada lateral, ¿no? Ahí está, ¿no? De ese tronco de pirámide, ojo, no de la pirámide, ¿no? Apotema, acá debe ser del tronco en sí, ¿no? Del tronco. ¿Ya, chicos? El tronco de pirámide es la alturita, ¿no? Ahí estaría, ¿no? La alturita, ¿no? Apotema del tronco de pirámide, ¿no? Acá dice pirámide, dice, ¿no? Pirámide, falta de la I, ¿no? Falta de la I, ¿no? Aquí. De pirámide, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Ese es el tronco de pirámide, en el cual, bueno, también lo que usualmente a veces nos pueden pedir y ha venido en admisión también es trabajar respecto al volumen, ¿cierto? Y respecto al volumen, nosotros justamente podemos plantear lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿no? En este caso, el volumen, ¿no? El volumen lo vamos a deducir a partir de la semejanza, ¿no? Porque obviamente un tronco de pirámide, su volumen sería pues la diferencia, ¿no? De la pirámide total con la pirámide parcial, que son semejantes.
Entonces, el volumen del tronco es el volumen total menos el volumen parcial. Y en ese sentido, si colocamos las bases y hacemos los respectivos cálculos, entonces sería, pues, ¿no? Para el volumen del tronco sería, pues, ¿no? La base B2 por la altura H sub 2 sobre 3 menos la base B1 por la altura H1 sobre 3, ¿cierto? Sobre 3, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, aquí teníamos lo siguiente, ¿no? Tenemos que H, ¿no? Que es la altura del tronco que nos conviene para poderlo involucrar, sería pues la diferencia de alturas, ¿cierto? Y en ese sentido, por semejanza, ¿no? Sabemos que las alturitas se pueden relacionar, ¿no? Las alturitas se relacionaban respecto a las bases, ¿no? Lo veíamos hace un momento, ¿no? Decíamos que la razón de bases sea la razón de alturas H1 y H2 pero elevadas al cuadrado, ¿no? De lo cual nos convendría despejar las alturitas, ¿no? En función de las bases, que vienen a ser las bases del tronco de pirámide, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Que H1 sea la raíz, ¿no? Si despejamos de aquí, sea la raíz cuadrada de la base 1 sobre la raíz cuadrada de la base 2 por H2, ¿no? Es el despeje nada más, ¿no? Esto lo mandamos a multiplicar y sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Y esto reemplazamos aquí en 2, ¿no? Y obtenemos justamente la alturita H2 en función de H, ¿no? Ahí está, ¿no? Si esto reemplazamos aquí en 2 y despejamos H sub 2 en función de H, encontramos este resultado. ¿Ya, chicos? Ustedes deben verificarlo, ¿no? Simplemente reemplazar, despejar H sub 2 y nos queda en función de H. Lo mismo podemos hacer con H1, ¿no? Con H1 igualito vamos a encontrar esa expresión muy parecida a la anterior, ¿no? Bueno, entonces reemplazamos H2, reemplazamos H1, que va a estar en función de H, que es la altura del tronco de pirámide. Entonces, con ello, encontramos este resultado, ¿no? Donde, mira, este B2 puede entrar como cuadrado a la raíz, ¿no? Entonces, te va a quedar la raíz cuadrada de B2 al cubo, ¿no? Igual, ¿no? Este B1 puede entrar como cuadrado aquí, que es la raíz cuadrada de B1 al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para poder, en este caso, homogenizar, ¿no? Trabajarlo como fracciones homogéneas. Entonces, equivale a esto, ¿no? Equivale a esto. En lo cual, arriba está la diferencia de cubos, que bueno, ya por álgebra, ¿no? Por, en este caso, productos notables, sabemos que esto se va a reemplazar y finalmente vamos a obtener que el volumen del tronco es 1/3 de la altura del tronco multiplicado por la suma de las bases más la media geométrica de las mismas, ¿no? Entonces, ese sería en este caso el volumen de el tronco, en este caso de pirámide, ¿ya, chicos? ¿No? O sea, ahí para poder en este caso deducir, ¿no? Deducir, ¿ya, chicos? Muy bien, y con ello entonces la aplicación, ¿no? La aplicación que fue de examen de admisión del 2008, ¿no? Dice, ¿no? Un tronco de pirámide cuadrangular regular, las aristas básicas son 2 y 6 centímetros, ¿no? Ahí está, tenemos el tronco de pirámide regular, ahí está básica, ¿no? De 2 y 6 centímetros, ¿no? Y la apotema del tronco mide 4 centímetros, dice, ¿no? Nos piden calcular el volumen, ¿no? Entonces es una aplicación creo que directa, ¿no? Entonces hay que visualizar la apotema del tronco, que podemos ubicarla en cualquier parte. En este caso, lo usual a veces es trazar las apotemas de las bases y unir, ¿no? Esos pies, ahí está la apotema del tronco, que por dato es 4, ¿cierto? Con eso lo único que debemos calcular, como nos piden el volumen, tenemos la áreas de las bases, ¿no? Lo único que nos falta sea la alturita, ¿no? Entonces se observa que si trazamos la alturita, que puede ser uniendo los centros, puede ser trazando del vértice A', ¿no? Hacia la base, también sea la alturita. Entonces nos falta simplemente la alturita y sabemos que el volumen sea igual la alturita sobre 3 por la suma de las áreas de las bases más la media geométrica de las áreas, ¿no? Entonces nos falta h nada más. Para ello, bueno, lo que hacemos entonces, chicos, es que vamos a calcular h y trazamos aquí la alturita. ¿Por qué, profe? Porque en la base cuadrada, nosotros sabemos muy bien que si trazamos del centro la apotema, esa apotema era la mitad de la base, ¿no? O sea, L medios. Como aquí la base, la línea es 2, el lado de la base es 2, esto sería 1. Y este 1 pasaría aquí también, ¿o no? 1 acá. Y como aquí es la apotema de la base mayor que cuyo lado es 6, entonces acá tiene que haber 3. Entonces él sería 2, lo cual hace que él sea notable, ¿no? Sea notable. Y bueno, h ya se conoce, es 2 raíz de 3, ¿cierto? 2 raíz de 3, ¿no? Ahí está, 2 raíz de 3. Y finalmente ya reemplazamos nada más, ¿no? Y al reemplazar ya está, pues, ¿no? Hacemos la operación y nos queda la clave casa, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? Esa sería entonces la resolución a nuestro problema, en este caso, de admisión del 2008, ¿no? Una aplicación en general, ¿no?
Ah, claro, creo que también, ojo, en examen de admisión a veces hay algunos errores en las preguntas también, ¿no? Que ustedes deben tener muy en cuenta, ¿no? A veces omiten datos, ¿no? O a veces se confunden, ¿no? No sé si es que en el mismo proceso del examen indicarán que hay alguna corrección, ¿no? Porque a veces te hablan en admisión, te dicen, como me comentaban por acá, ¿no? Una vez hablaban de tronco de pirámide, pero se tenía que considerar tronco de prisma, ¿no? Y también a veces te hablan de, una vez vino un problema de distancia, para indicar distancia entre labiadas, pero no te decían que era la distancia, ¿no? Y se tenía que asumir un caso, ¿no? Entonces, ha ocurrido, ¿no? Que en admisión han habido problemas en los cuales hay algunos errores o faltan algunos datos y uno tiene que asumir algo, ¿no? Entonces, también tengan en cuenta esa condición, ¿no? Eso ha ocurrido, ¿no? En varias veces, ¿no? En los últimos años, creo que 2016, 2015, por ahí, seguido hubo varias omisión de datos, ¿no? Inclusive claves que no habían, ¿no? Que te tenían que aproximar. Inclusive problemas mal planteados, ¿no? Con triángulos que no existen, ¿no? Pero, sin embargo, habría una respuesta y, bueno, por ahí uno tiene que de repente ver, ¿no? Si es que se da el caso, de repente consultarlo inmediatamente en el mismo proceso del examen o también de repente ver si es que sale una respuesta, bueno, y asumirla como tal, ¿no? Porque suele ocurrir, chicos, ¿no? Muy bien, veamos en esta parte la superficie cónica, ¿no? Que bueno, hablar de la superficie cónica es muy similar a hablar de la superficie piramidal, ¿no? Tenemos acá la línea directriz, que es una línea curva en este caso, ¿no? Ubicada en un plano. Tendremos un punto exterior a esa línea, a ese plano, ¿no? Un punto exterior que viene a ser el vértice o cúspide, ¿no? Que es un punto que debe ser ubicado exterior al plano. Y por ese punto pasará pues una recta, ¿no? Que va a ser la recta generatriz, ¿no? Que es la recta móvil que pasando por ese punto fijo V recorre todos los puntos, ¿no? De la línea directriz, ¿no? Y la cual va a ser en este caso, va a dar, en este caso, a generar justamente la superficie cónica, ¿no? Que es la superficie que genera la recta generatriz durante su movimiento, ¿no? Igual que en la superficie piramidal, ten en cuenta que esta es una hoja o manto, hacia arriba habría otra hoja o manto, ¿ya chicos? Y las dos hojas, los dos mantos formarían a la superficie cónica. Y el cono, bueno, sería pues esta porción nada más, ¿o no? ¿Cierto? La porción que está comprendida entre un plano secante a una hoja y comprendido entre el vértice y dicho plano, ¿no? En ese sentido, entonces, el cono sería, pues, ¿no? Es el sólido geométrico limitada por una superficie cónica y un plano secante a dicha superficie que no contenga el vértice, ¿no? Igual que en la pirámide, en realidad, ¿ya, chicos? Entonces, ahí tenemos el cono, ¿no? El cono en el cual el vértice es el punto exterior al plano de la base, ¿no? El punto más exterior, por decirlo así, ¿no? Al plano de la base. La generatriz, que es el segmento que une el vértice con un punto del perímetro de la base, ¿no? ¿No? Entonces la generatriz, si unimos, ¿no? El vértice con cualquier puntito del perímetro de la base, va a formar justamente lo que conocemos como generatriz, ¿no? La superficie lateral, ¿no? Es toda la superficie cónica que se puede encontrar en dicho sólido, ¿no? O sea, toda la parte curva, ¿no? Toda esa parte curva. El contorno de la base es la línea curva denominada directriz, pues. Y la base es la región limitada por dicha directriz, ¿no? Cuya área de la base le estamos poniendo B, ¿no? Y la alturita, igual que en la pirámide, ¿no? Es la distancia del vértice al plano de la base, ¿no? Muy bien. En ese sentido, chicos, cuando nosotros queremos hacer los cálculos, por ejemplo, la superficie lateral, para obtenerla se procede a desarrollar su superficie lateral en el plano, que usualmente no desarrollamos cualquier cono, ¿no? Usualmente desarrollamos el cono de revolución en un caso muy particular que sabemos que genera un sector circular, ¿no? Pero no siempre el desarrollo de un cono de revolución, de su superficie lateral, es un sector circular, ¿no? Porque al igual que en el cilindro de revolución, chicos, va a depender mucho de dónde se realiza el corte. ¿Ya, chicos? Depende de dónde se realiza el corte, ¿sí? Muy bien. Tenemos también el volumen, al igual que la pirámide, se calcula como el área de la base multiplicada por la alturita dividido entre 3, ¿cierto? Muy bien. Igual que en la pirámide lo podemos clasificar, pues, ¿no? Al cono, y en ese sentido tenemos, pues, el cono recto, ¿no? Que viene a ser aquel cono
donde la altudita llega al centro de gravedad de su base, ¿no? Pasamos la altudita, si ese pie de la altudita es el centro de gravedad de la base, entonces se trata de un cono recto, ¿sí? Cono recto. El cono oblicuo, al igual que la pirámide, entonces tendrá pues dos casos, ¿no? En el cual puede ser, en este caso, ¿no? Que la altura simplemente no debe llegar al centro de gravedad de la base, la altura puede estar dentro de la región o dentro del sólido, ¿de acuerdo? Como también puede estar fuera, pues, ¿no? Puede estar por fuera, ¿no? Ahí está, ¿no? El centro de gravedad, y tenemos que puede estar fuera, ¿no? Entonces, igual que en la pirámide, ¿no? Esta parte creo que sí, bastante, digamos, rápida de poderla entender, ¿no? Similar a lo que ocurría con la pirámide, ¿no, chicos? Muy bien. Lo siguiente por aquí es hablar de el cono circular recto o de revolución, ¿no? Que al igual que en el cilindro sabemos que debe ser aquel cono que se va a generar por el giro, ¿no? De una región, en este caso triangular, ¿no? Rectangular, cuando gira en torno a uno de sus catetos, ¿no? Él empieza a girar, ¿no? La región triangular rectangular, y va a generar el cono de revolución, o también llamado cono circular recto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, decimos que un cono es de revolución cuando se verifica, igual que en la pirámide regular, dos condiciones, ¿no? Que el cono sea recto y que la base sea un círculo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dibujamos aquí un conito de revolución, y recuerda que la base debe ser una región limitada por una circunferencia, ¿no? La longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, ¿no? Acá está el círculo, ¿no? La región limitada por una circunferencia es el círculo, ¿no? Entonces ahí está el radio R, y dibujamos el conito, ¿no? Donde la altura debe llegar al centro de la base, ¿no? Para que sea cono recto, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí el centro de la base, la generatriz es el segmento que une el vértice con los puntos del perímetro de la base, ¿no? Puede ser por acá también la generatriz, ¿no? En el caso del cono de revolución, todas las generatrices tienen la misma longitud, ¿no? En un caso general, las generatrices no son iguales, ¿no? Pueden tener diferente longitud. Pero en el caso del cono de revolución, sí, ¿no? Las generatrices todas tienen la misma longitud, ¿no? Tenemos también el eje del cono de revolución, que es básicamente la altudita, ¿no? La línea que une el vértice con el centro de la base, esa es la altudita, o también llamada eje del cono, ¿no? Y la sección axial es la sección plana determinada en el cono por cualquier plano que contenga su eje, ¿no? Entonces, esta región triangular es una sección axial, que puede ser región triangular isósceles, porque si esta es generatriz, él también es generatriz, o puede ser también una región triangular equilátera, ¿no? Si la sección axial está limitada por un triángulo equilátero, el cono se llamará pues cono equilátero. ¿Ya, chicos? Ahí está la sección axial, ¿no? Donde también estas generatrices se conocen como generatrices diametralmente opuestas. ¿Ya, chicos? Generatrices diametralmente opuestas, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos respecto al conito de revolución, y en ese caso tenemos por acá también el desarrollo de la superficie lateral, ¿sí? En el caso de él, como decíamos, ¿no? Para todo cono de revolución, ¿no? Para todo cono de revolución, chicos, el desarrollo, ¿no? Acá tenemos el radio de la base, la generatriz, ¿no? Y ojo, también recordemos que usualmente los problemas se desarrollan, en este caso, en la sección axial, ¿no? Es algo bastante usual. Ahora, el desarrollo de su superficie lateral es extender la misma a lo largo de un plano, que en el caso de él, ¿no? Si hacemos el corte por una generatriz, lo que se obtiene va a ser un sector circular. Ahora, que siempre el desarrollo de un cono de revolución sea un sector circular, sabemos que no va a ser así, ¿no? Porque imaginemos que el corte de repente lo hacemos así, ¿no? Porque puedo hacer un corte cualquiera y también desdoblar, ¿o no? Entonces ya no va a ser un sector circular. ¿De acuerdo, chicos? Se va a depender de dónde se hace el corte. Si el corte es por una generatriz, allá, profe, entonces el cono el desarrollo será un sector circular, en el cual la generatriz del cono en el desarrollo viene a ser el radio del sector, ¿no? Si este da G, el radio del sector es G, ¿no? Tenemos también que en ese sector circular podemos mencionar, chicos, lo siguiente, ¿no? El vértice del cono es el vértice también del sector, ¿no? Entonces, en ese sentido, el corte se hizo por la generatriz OA, ahí está OA, aquí también tiene que ser OA, ¿no? Porque recuerda que al momento de cerrar, ¿no? De cerrar al sólido, entonces ese mismo corte debe coincidir, ¿no?
Entonces, por eso ponemos A y A, ¿no? Lo cual nos da pie a poder indicar que el perímetro de la base del cono, que es 2pi por R, ¿no? Se da la longitud del arco del sector, ¿no? Porque todos estos puntitos que están por acá, todos esos puntitos, van a acomodarse aquí, pues, ¿no? Entonces, por eso es que si acá está todo ese perímetro, aquí también lo va a estar, ¿no? Y sería 2pi por R, ¿no? Lo cual, eso nos permite indicar que esta medida angular, el ángulo central del sector circular en el desarrollo, lo conocemos justamente como el ángulo de desarrollo, que es diferente, chicos, ¿no? Que es diferente a este angulito de acá, ¿no? Entonces, este de acá, ese alfa, obviamente, alfa es diferente de teta, ¿no? A veces muchos se confunden, ¿no? Piensan que si acá hay 60, esto debe ser también 60, ¿no? Y no, chicos, son totalmente diferentes, ¿sí? Lo del ángulo de desarrollo nos sirve porque uno sabe que si por longitud de arco esto lo igualamos a teta por g, entonces de ahí se calcula teta, ¿no? O sea, podemos decir que teta o la medida del ángulo de desarrollo sería pues igual, si el 2pi lo pasamos a su equivalente, bueno, yo sé que acá el pi se considera como un número, ¿no? Porque es una longitud, ¿cierto? Pero como aquí estamos trabajando con una medida angular y bueno, está en radianes, podría reemplazarlo y sería su equivalente como 360 grados dividido o multiplicado por la razón entre R y G, ¿no? Que esto justamente es lo que nosotros tenemos que aprovechar en problemas a veces con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo, ¿no? Para poder en ese caso aprovechar a ese angulito, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos, igual que en el cilindro de revolución, lo usual, chicos, es trabajar en la sección axial, ¿o no? Porque en la sección axial intervienen los elementos principales del cono, ¿no? Lo que es la generatriz, el radio de la base y también, obviamente, la alturita, ¿no? La alturita, ¿no? La alturita H. Entonces, en esa sección axial siempre, usualmente se trabaja, ¿no? Entonces, y otra situación a utilizar es el ángulo de desarrollo porque relaciona los elementos principales del cono. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces tenemos ahí esa condición, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces la superficie lateral, bueno, de ahí ya se deduce, pues, ¿no? Que se da, ¿no? Sabemos que en un sector circular el área es igual a la longitud de arco por el radio entre 2, ¿no? Entonces la longitud de arco es 2pi por R, por el radio que es G entre 2, nos va a quedar pi por el radio de la base por la generatriz, ¿no? Entonces se deduce ahí la superficie lateral. Que obviamente si uno quiere calcular la superficie total, lo que hay que añadirle es justamente el área de la base, ¿no? Muy bien, chicos, tenemos ahí esa condición, ¿no? Y ahí ponemos también, voy a borrar un ratito esa parte, tenemos que en el cono equilátero, ¿no? En el cono equilátero su desarrollo es un semicírculo, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, en otras palabras, si el cono fue de equilátero, este ángulo de desarrollo sale 180 grados, ¿no? ¿Sí? Y también ten en cuenta que tranquilamente el desarrollo puede ser pues una región no convexa, ¿no? ¿No? Puede ser el desarrollo, ¿no? No vayas a pensar que siempre va a ser pues una región convexa el desarrollo, ¿no? ¿No? Va a depender mucho, básicamente, del angulito de desarrollo también, ¿no? Que puede ser tranquilamente mayor a 180. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, ¿alguna duda respecto a esta parte, chicos? ¿Alguna duda? Algo de repente que quisieran consultar. O todo está claro, chicos. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, si no hay ninguna duda, entonces continuamos. No, 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 no es necesario hablar de estereoradián, ¿no? Acá, ¿no? Muy bien. No, no se incluye, me preguntaban, ¿no? Si se incluye, si incluimos el concepto de estereoradián. No, no, no es necesario hablar de estereoradián, ¿no? Muy bien. ¿Otra duda de repente, chicos? Ese ángulo de vértice del cono es igual a... No, lo he mencionado, ¿no? No están atentos, creo, chicos, ¿no? Hemos mencionado que a ver, mencioné ese ángulo en el vértice del cono, que es el ángulo en la sección axial, este angulito alfa. Me dicen, ¿es igual al del desarrollo si el cono es equilátero? Hemos dicho que no, chicos, ¿no? Hemos dicho que ese ángulo alfa
nunca es igual a ese ángulo de desarrollo, así sea el cono equilátero, lo que sea, ¿no? Porque si mira, si acá no hay, si en el cono equilátero su desarrollo es un semicírculo, es porque en este cono equilátero nos están diciendo que ese ángulo es 180, ¿no? Que ese ángulo es 180. Y este en el cono equilátero es 60, entonces nunca son iguales, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, o sea, nunca este ángulo el ángulo en la sección axial, porque este es el ángulo en la sección axial, ¿no? Ángulo en la sección axial, así nada más, nunca va a ser igual al ángulo de desarrollo, nunca es igual. Chicos, entonces así, ¿no? Así el cono sea equilátero, lo que sea, ¿no? Nunca va a ser igual. Chicos, tengan ahí cuidado, ¿sí? Que nunca es igual, ¿sí? Muy bien. Entonces borramos esta parte de aquí. ¿O alguna duda más, chicos? ¿Una duda más? Bien, como dicen, ante la duda el Congreso no censura. Bien, ¿alguna duda más, chicos? Vamos a borrar esto. Respecto a la pregunta que me habían dado la respuesta, ¿no? La pregunta que hicimos del plano, de las secciones de los sólidos determinados, chicos, ¿cuánto era la respuesta? Por ahí creo que me habían indicado la respuesta. A ver, hablemos de la semejanza de conos, ¿no? Bueno, ¿qué es igual que la semejanza en pirámides, en realidad, ¿no? Entonces, en un cono, ¿no? Tenemos un cono total y le trazamos un plano paralelo a la base, ¿no? Entonces, se determina, pues, un cono semejante, un cono parcial, semejante al cono total, al cono inicial, ¿cierto? Y bueno, podemos indicar también que va a ser lo mismo que en la pirámide, la misma idea, igualito, ¿no? Igualito, ¿no? Podemos hablar de razón de áreas, si le ponemos a las áreas, ¿no? De las bases B1, B2. Ojo, no es necesario que las bases sean circulares, ¿no? Puede ser cualquier base, ¿no? Igual en la pirámide, no es necesario que la pirámide sea regular, puede ser cualquier pirámide e igual se establece la semejanza, chicos. Pues en este caso, podemos decir que la razón de área es igual, ¿no? Se puede ser el volumen, o perdón, el área de la base 1 respecto al área de la base 2, puede ser la razón de generatrices o la razón de alturitas, ¿no? Que es lo más usual, puede ser razón de radios también, pero elevados al cuadrado, de lo cual también se saca de repente esa relación, ¿no? Puede ser cualquier otra, ¿no? Para volumen es igual, ¿no? La razón de volumen es el volumen del cono deficiente al cono total, sería igual a la razón de líneas homólogas, como puede ser generatriz parcial con la total, ¿no? O la razón de radios o razón de alturas, en este caso elevados al cubo, ¿cierto? Y ahí también podemos relacionar con las alturitas, ¿no? La razón de alturas con la razón de volúmenes, ¿no? Que básicamente es la operación. Que esto nos sirve básicamente para poder hablar del tronco de cono, ¿no? Que lo definimos, ¿no? Igual que el tronco de pirámide, ¿no? Que es la porción de cono, comprendida entre su base y un plano secante al cono y paralelo a dicha base, ¿no? Este es el tronco de cono. Las bases son secciones de frontera curva, ¿no? Secciones curvas, ¿no? Semejantes y ubicadas en planos paralelos. En otras palabras, son homotéticas también, ¿no? Tenemos la base 1, la base 2, ¿no? Tenemos que la altura es la distancia entre las bases, ¿no? La distancia entre las bases. Tenemos la superficie lateral, ¿no? Que bueno, en este caso su superficie lateral es la superficie cónica presente en dicho sólido, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos la generatriz, ¿no? Ahora, si el tronco de cono es de revolución, es porque obviamente las bases van a ser círculos, ¿no? Van a ser círculos, y tenemos que la superficie lateral se desarrolla en un trapecio circular, siendo el valor de la E igual a pi por la suma de radios de las bases por la generatriz del tronco, ¿no? En el cual aquí también usualmente se suele trazar los diámetros de las bases para formar la sección axial, ¿no? En el caso del tronco de cono de revolución. ¿Ya, chicos? Profe, ¿el volumen cómo se calcula? Igual que el volumen del tronco de pirámide, ¿no? Que justamente es lo que a continuación vamos a pasar a comprobar, que es la misma idea, chicos, la misma operación, ¿no? Igualito, todo es igualito, ¿no? Entonces trazamos ahí la alturita parcial, la alturita del tronco, ¿no? Y el volumen del tronco es igual, ¿no? El volumen total menos el volumen parcial, ¿no? Y en ese caso, entonces relacionamos las bases, ¿no? Porque el volumen del tronco de cono va a quedar también en función de las bases, y necesitamos relacionar la alturita, ¿no? El volumen del tronco, ojo chicos, todo es lo mismo acá, creo, ¿no? O sea, podemos pasarlo también así directo, porque en este caso hay que relacionar el volumen del tronco con sus respectivas bases y su respectiva altura. Y la altura es la diferencia de altura, ¿cierto? Y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Que por semejanza
La razón de bases es la razón de alturas al cuadrado, de ahí despejas H1 en función de H2, ¿no? Y reemplazas en 2, ¿no? Y encuentras a H2 en función de H, ¿no? Ahí está, ¿no? Análogamente haces lo mismo para H1 y encontrarás el mismo resultado, ¿no? Y es lo mismo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Creo que ya lo paso directo porque es lo mismo, ¿no, chicos? Se reemplaza simplemente las bases y nos queda este resultado, ¿no? Que el volumen del tronco de cono es 1/3 de pi por la alturita, que está multiplicado por la suma de cuadrados de las respectivas bases más el producto de dichos radios, ¿cierto? Entonces sería el volumen, ¿no? Entonces, que al final es lo mismo que el volumen del tronco de pirámide, ¿no? Solamente que reemplaza, si es que es un tronco de cono de revolución, ¿no? Entonces se reemplaza, ¿no? ¿No? Se reemplaza por el área, ¿no? Y con ello, chicos, tenemos aquí este problemita de examen de admisión del año pasado, ¿no? Dice, un cilindro de revolución está inscrito, dicen, en un cono de revolución, ¿no? Dice, de modo que una de las bases del cilindro, perdón, está sobre la base del cono, ¿no? O sea, a ver, más o menos tenemos, ¿no? Nos van a pedir el volumen, ¿no? Por acá, ¿no? Calcula el volumen del cono parcial en metros cúbicos, sabiendo que el volumen del cilindro es 3/7 del volumen del tronco de cono, ¿no? Entonces, a ver, en la gráfica tenemos acá el cono, dice, ¿no? Un cilindro de revolución está inscrito en un cono de revolución, ¿no? Entonces ahí está el cilindro de revolución que está inscrito en el cono de revolución, ¿no? De modo que una de las bases del cilindro está sobre la base del cono, ¿no? Entonces, una de las bases del cilindro está contenida en la base del cono, ¿no? Si el volumen del cono es 18 metros cúbicos, acá está el volumen parcial, que es lo que me están pidiendo, y el dato era pues que el volumen del cono es 18 metros cúbicos, nos piden este volumen parcial, sabiendo que este volumen es los 3/7 del tronco de cono, ¿cierto? Entonces, como dato, nos planteaban que el volumen del cilindro es los 3/7 del volumen del tronco de cono. Bueno, entonces reemplazando las fórmulas, ¿cierto? El volumen del cilindro es pi por su radio al cuadrado por su alturita h, ¿no? De repente por esa la alturita h, de repente acá lo ponemos, ¿no? La alturita h. Y el volumen del tronco es 3/7 de pi, ¿no? Porque es los 3/7, o sea, los 3/7 de 1/3 de la altura por pi por la suma de cuadrados de los radios de las bases más el producto, ¿cierto? Cancelamos pi, cancelamos también h, ¿no? Por eso es que quizás por ahí no ha aparecido, ¿no? Sacamos tercia y nos queda que 7 veces r cuadrado nos va a quedar esta expresión, ¿no? Donde obviamente formamos una cuadrática, ¿no? Él se va a restar, formamos la cuadrática y resolveríamos la cuadrática para encontrar la relación de radios, ¿no? Aplicamos aspa simple, ¿no? Y bueno, ahí verificamos entonces que el radio de la base mayor debe ser el doble del radio de la base menor, ¿no? Con lo cual, chicos, se entendería pues que esto estaría a la mitad, ¿cierto? Y podemos aplicar también la semejanza de conos, ¿no? La semejanza de conos, que nos indicaba que el volumen parcial al volumen total, que es dato, es la razón de radio, ¿cierto? Vx a 18 es la razón de radios elevado al cubo, ¿no? Lo cual nos va a dar entonces, chicos, 1/8, ¿no? Que el volumen X, acá bueno, es 1/8, pero por este 18, ¿no? Lo cual nos va a dar 9/4, ¿no? La clave dado, ¿no? Chicos, muy bien. Esa sería entonces la resolución a este problemita de examen de admisión, ¿cierto? De examen de admisión, ¿no? Que fue del año pasado, ¿no? Bueno, ya un poquito más de un año que pasó de ese examen, ¿no? Donde, bueno, la idea de repente no era tan directa como de repente en otros problemas, ¿no? Pero sí es cuestión de tenerle ahí paciencia para poderlo plantear, ¿no? Directamente y poderlo resolver, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí sería pues nuestro desarrollo teórico del día de hoy, ¿no? La siguiente, bueno, nos reencontraríamos, chicos, el día lunes, ¿sí? Ha cambiado el horario, seguramente ustedes ya saben de ello, ¿no? Entonces nos reencontramos el día lunes para lo que será pues nuestra, en este caso, bueno, quien habla creo sería mi última sesión con ustedes, creo, chicos, ¿no? Porque quien habla en diciembre se va a ir de vacaciones, chicos. Entonces la siguiente será nuestra última sesión. Esperamos reencontrarnos pues entonces el día lunes. Y cuídense mucho, chicos, practiquen, revisen los problemitas y nos estamos viendo entonces el día lunes a la misma hora. Chicos,
¿sí? Y ya, muy bien, nos vemos chicos, cuídense mucho, un abrazo para todos, nos vemos Corey también.